Muy bien, muy buenas noches con todos. Las disculpas del caso, hemos reprogramado esta clase. Creo anteriormente el ingeniero Martín Ronceros creo que ya hizo un primer tema con respecto al tema técnico y me parece importante eso porque eso se complementa con lo que hemos desarrollado, ¿no? A través de todas estas clases. Muy bien, indicarles que hoy día vamos a desarrollar este tema del procedimiento de deslinde y titulación de comunidades campesinas y el día de mañana de cita nueva igual el tema del procedimiento de demarcación de comunidades nativas, ¿no? El otro tema que queda pendiente, ¿no? Para completar justamente y de alguna manera completar esta primera parte, en la parte legal. Muy bien. Este tema vamos a hacer ahora en media exposición, tratando de ser lo más didáctico posible y sobre todo la casuística presentada a nivel nacional. El desarrollo no va a ser una lectura de la norma. La norma la pueden leer, la ley, la 24656, la 24657, se puede leer en cualquier momento. Lo que vamos a desarrollar siempre es la casuística, los casos que se presentan, las problemáticas que el día a día tiene cada uno de ustedes, ¿no? Ya sea en materia rural, en materia de predios rústicos, en formalización y el tema de comunidades mismas, ¿no? Ya sean inscritas, no inscritas, aquellas que están en conflicto, ¿no? Entonces vamos a ver toda esta casuística. Al final vamos a dejar siempre media hora para las preguntas, ¿no? Por favor, concisas, muy puntuales, por favor, para aclarar ya el tema. Muy bien. Ok, entonces vamos a desarrollar este tema del procedimiento de deslinde y titulación de comunidades campesinas, ¿no? Contemplado en la ley 24657, ¿no? Que es el procedimiento vigente para este tema de la titulación, de la entrega de títulos de propiedad a las famosas comunidades campesinas. Ahora bien, debemos ver siempre aspectos relacionados porque este tema de las comunidades campesinas entra dentro del tema del derecho agrario, que tiene mucha relación con el tema del saneamiento rural que hemos visto, ¿no? Hay casos donde dentro del desarrollo de los equipos técnicos de los gobiernos regionales que están realizando saneamiento físico legal de predios rústicos, de alguna manera tocan casos relacionados con estas comunidades campesinas, ¿no? Y esa relación y esos impedimentos tenemos también que conocerlos porque a partir de ahí podemos tomar decisiones para un buen saneamiento de la propiedad. Es decir, no necesariamente porque está en un tema comunal, no existan soluciones alternativas al tema de saneamiento. Existen, solamente hay que conocerlas y ver en qué momento se deben aplicar. Muy bien. Un momento, por favor. Ok, creo que la señal de internet está un poquito baja. Ya, ok. Entonces empezamos con algunas consideraciones generales. Muy bien. Dentro de la propiedad agraria, como competencia de los gobiernos regionales, actualmente los gobiernos regionales realizan una serie de procedimientos de alguna manera vinculados al otorgamiento de derechos de propiedad, ya sea de predios rústicos, de tierras seriazas habilitadas, de tierras seriazas. Y dentro de ese tema están las comunidades campesinas y nativas, ¿no? Como parte de su competencia. Más aún, los gobiernos regionales, actualmente existe un proyecto, el PTR3, que está desarrollando a nivel nacional acciones de formalización. Y también dentro de sus aspectos desarrolla el tema de la titulación de comunidades campesinas y nativas en ciertos lugares, en ciertos espacios geográficos de gobiernos regionales, ¿no? Entonces, lo que sucede actualmente es que como siempre he indicado, ¿no? Un sustento de un gobierno regional, es decir, el soporte, la base, la piedra angular de un gobierno regional para todo tipo de procedimientos de saneamiento, es tener su base gráfica de propiedades. Voy a poner un ejemplo para que me entiendan. Imaginemos que estoy como abogado particular realizando un trabajo para la comunidad campesina de Paucartambo, digamos, ¿no? Vamos a poner un nombre, Paucartambo en Huánuco. Tengo la comunidad, está inscrita en registros públicos, tengo la partida registral de inscripción de 1950, inscrita la comunidad con 7.000 hectáreas, perfecto. Entonces, el correlato de esta información más aún que ha sido otorgado el derecho de propiedad por el Ministerio de Agricultura, es de que yo tenga una representación gráfica de la comunidad, que tenga sus linderos, que tenga la extensión de esas 7.000 hectáreas. Pero cuando vamos al tema de un gobierno regional a pedir una información sobre planos, ubicación, planimetría, el gobierno regional nos contesta de que no cuenta con esa información. Entonces,
la pregunta que se genera, ¿qué está pasando con los gobiernos regionales? ¿Por qué no tienen toda la información de las comunidades campesinas a nivel nacional, que es uno de los objetivos y sobre todo uno de de las obligaciones principales de cualquier entidad formalizadora? Es como si le pidieran a COFOPRI que la posición, un plano de un asentamiento humano y COFOPRI diría que no lo tiene, ¿no? Es un absurdo, ¿no? COFOPRI es el ente encargado de la formalización. Entonces, en materia rural, los gobiernos regionales son los entes especializados en materia de comunidades campesinas y nativas. Es decir, deben tener toda la información. Doctores que no tienen toda la información, muy bien, entonces hay que generarla. Y es donde justamente planteamos siempre el tema. Un gobierno regional sólido, fuerte, a diferencia de los otros gobiernos regionales, es que tenga su base gráfica de propiedades actualizada. Y si tengo dentro de mi jurisdicción Huánuco, gobierno regional de Huánuco, digamos, 300 comunidades campesinas, las 300 tienen que estar georreferenciadas ahí para evitar cometer errores de haber titulado predios rústicos o tierras cerezas dentro de territorios de comunidades campesinas. Correcto. Pero eso no queda ahí. No solamente el tema de la formalización va de partidas registrales inscritas en registros, sino va de títulos. Y títulos se refiere también a escrituras públicas, ¿no? A documentos que acreditan propiedad antigua. Y esos derechos son derechos reales, son derechos de propiedad sobre la tierra y que a veces el gobierno regional no los toma en cuenta en los procesos de formalización. ¿Y por qué no los toma en cuenta? Porque no los ha considerado dentro de esta base gráfica que estamos me comentando, ¿no? No los ha identificado. Entonces, esa función de identificar lo inscrito y lo no inscrito y poder generar planimetría, poder generar planos, es una función inherente a los gobiernos regionales para llevar adelante procesos de regularización, formalización, procesos de rectificación o georreferenciación de comunidades campesinas. Entonces, el tema es integral, por eso no hay que separar el tema de que un equipo ve la parte de comunidades y no le interesa la parte rural, o el equipo de predios rústicos no le interesa lo que es comunidades. No, es un todo, todo tiene que integrarse y es parte del proceso. El que realiza formalización, el que hace diagnóstico técnico legal, tiene que tener toda la información a la vista, tiene que tener toda la información actualizada. Y la base gráfica de propiedades es esencial para este trabajo. Es esencial porque ahí evita justamente vulnerar derechos de terceros, personas que tienen escrituras públicas, documentos de propiedad antiguo y que no se han sido considerados en su momento, no han sido considerados en el momento del levantamiento, podrían verse perjudicados con una posible titulación de la comunidad campesina, ¿no? Entonces, esos puntos debemos tenerlos en cuenta siempre a fin de hacer una buena evaluación sobre un tema comunal, ¿no? No solamente sobre el tema de organización, el tema de alguna manera de sus representantes o de los actas de digamos, de la junta directiva, sino sobre la administración del territorio comunal, que es uno de los aspectos importantes. Muy bien. Entonces, la ley 31145, la ley de formalización de predios rústicos, ¿no? Y terrenos riazos habilitados, en su artículo 3 de la ley y del reglamento, ha establecido una serie de limitantes para advertir a los equipos técnicos de los gobiernos regionales, a los abogados y técnicos que trabajan en el gobierno regional, de que no deberían realizar procesos de formalización, entregar títulos de propiedad sobre terrenos de comunidades campesinas, ya sean estas comunidades inscritas o no inscritas. Entonces, acá hay un límite que actualmente no se está respetando, porque se está existiendo casos o se está dando situaciones donde los gobiernos regionales están titulando sobre terrenos que pertenecen a comunidades, pero como no se encuentran inscritas, o en todo caso, perdón, se encuentran inscritas, es decir, la comunidad tiene una partida registral inscrita de su propiedad de 10.000 hectáreas, pero el gobierno regional no tiene el plano, cuál es la forma de ese polígono. Y como no sabe cómo es, cómo tiene no define el polígono, no define digamos, el tema de superposición, y matricula los predios rústicos. Entonces, esa es una problemática latente dentro del proceso de formalización. Por eso que la ley y el reglamento se ha puesto en este primer supuesto y advierte de que los equipos técnicos tienen la obligación de confeccionar, elaborar y actualizar la base gráfica de propiedades de comunidades campesinas y nativas. Eso es lo primero que deben hacer. Si mañana me contratan al gobierno regional del Cusco, lo primero que tengo que hacer con mi equipo, con mis técnicos, es elaborar todo el mosaico de las comunidades campesinas que están en el Cusco. Ese es el primer paso que tengo que hacer. Y así me lo pide justamente la ley de formalización de predios rústicos.
y así me lo pide y sobre todo tengo que hacerlo necesariamente para poder continuar con mi proceso de formalización, porque esta es la limitante de las famosas zonas donde no se puede intervenir, ¿no? Predios de propiedad o posesión de comunidades campesinas y nativas. Por eso está establecido claramente en el reglamento de la 31145. Muy bien. Entonces, los entes formalizadores, en este caso para el tema de comunidades campesinas, el tema del deslinde y titulación, son los gobiernos regionales, son los actores principales en el tema de comunidades. Ahora, estas comunidades nuevas que se están generando deben surgir como efecto de un desarrollo y sobre todo de una evaluación de los derechos de propiedad que se tenga al interior de ese territorio debido a que actualmente ya no se necesita títulos de propiedad ancestrales. Es decir, yo no necesito como comunidad demostrar que soy propietario o poseedor de terreno, solamente basta con el tema de la posesión y las actas de colindancia, de alguna manera vulnerando los derechos de propiedad de terceros, ya sean inscritos, que tengan partida registrada, o aquellos que tengan escrituras públicas, sentencias judiciales u otros derechos. Entonces, acá hay una limitante que hay que entenderse bien para hacer un trabajo de saneamiento, para hacer un trabajo del reconocimiento de comunidades y el deslinde y titulación, es necesario contar con toda la información dentro de la jurisdicción donde voy a hacer este proceso, porque se han dado casos así. Teníamos una comunidad campesina inscrita en 1920 con 2.000 hectáreas, la comunidad de Ambo. En el año 1920, en 1940, la misma comunidad se inscribe ya con 4.000 hectáreas, segunda partida registral. Y actualmente, en el año 1990, se inscribe nuevamente la comunidad de Ambo con 7.000 hectáreas. Entonces, ¿qué pasó? La misma comunidad tiene tres títulos, uno de 1920, uno de 1940 y otro de 1990. ¿Qué es lo que está pasando? Se está dando o se está generando dobles inscripciones de comunidades que ya existen. O aparentemente se están dando situaciones donde comunidades originarias, digamos, generadas en 1920, aparecen de alguna manera por arte de magia en el año 2007, 2006, donde los representantes de estas comunidades han vivido más de 150 años. Es decir, es un paradigma que se está dando a nivel de gobiernos regionales, de ratificando, de alguna manera creando o actualizando la personería jurídica con, de alguna manera, situaciones de carácter que no están diseñadas dentro del margen de las relaciones de comunidades campesinas. El tema de la sucesión dentro de las comunidades campesinas o la representación misma. Entonces, son situaciones que no se están evaluando y que podría traer nulidad a esos procedimientos. Cuestión de analizar caso por caso porque son casos muy emblemáticos los que se están presentando. Por esa razón, los gobiernos regionales deberían realizar un buen estudio del tema, primero, de la personería jurídica, de los integrantes de la personería jurídica, los actos que realiza y posteriormente ver el tema de los derechos de propiedad otorgados, ¿no? Para lo cual, cualquier acción que realizan los gobiernos regionales debe ser supervisada por el Ministerio de Desarrollo Agrario, ¿no? A través de la IGESPAR, o, disculpen, a través del ente encargado en comunidades campesinas hay un órgano especializado dentro del ministerio encargado del tema de comunidades campesinas para poder de alguna manera vigilar el buen funcionamiento del tema de los derechos de propiedad otorgados sobre comunidades, ¿no? Para evitar estos conflictos. Entonces, hay casos, por ejemplo, los últimos casos que se han presentado en zonas de selva donde se han titulado comunidades campesinas dentro del territorio de comunidades nativas, es decir, una superposición entre una y otra comunidad. Es un absurdo, pero es así. ¿Y ese conflicto quién lo soluciona? Si el propio gobierno regional está generando esa duplicidad, ¿no? Entonces va a haber enfrentamientos entre comuneros, entre los miembros de una comunidad campesina con una comunidad nativa, debido a que el propio gobierno regional está generando estos conflictos. Entonces, debemos tener muy claro que estos procedimientos deben ser regulados, deben ser reglados, debe seguirse toda una estrategia, especialmente el diagnóstico técnico legal. Lamentablemente, en estos procedimientos no se ha establecido etapa de diagnóstico técnico legal, por eso están surgiendo todos estos problemas. Muy bien. Entonces, debería, de alguna manera, dentro de este contexto o esta problemática que estoy planteando, de que los gobiernos regionales
deberían contar con una herramienta informática, un sistema catastral de comunidades campesinas, así lo indicaba, ¿no? El famoso SIC de comunidades. Y cuando hablamos de un sistema, es un sistema integrado, actualizado en tiempo real, donde tenemos toda la información a nivel nacional de todas las comunidades. No deberíamos tener ningún problema, deberíamos apretar un botón y automáticamente sacar todos los polígonos de las comunidades campesinas y nativas. Bueno, eso lamentablemente es una ficción, no existe ningún sistema catastral. Existe lo que se llama un visor, de que puede de alguna manera percibirse, visualizarse, valga la redundancia, polígonos de algunas comunidades, pero no es la totalidad, no están integradas todas, no están las áreas totales, las áreas remanentes de las comunidades. Entonces, esta es una aspiración que se quiere, pero que no se completa justamente por la falta de una política de actualización del tema de propiedad de comunidades campesinas y nativas. Sí, se tiene de alguna manera visores de este tipo o sistemas catastrales de este tipo que en realidad a la fecha no funcionan porque cuando yo pido una información al gobierno regional sobre una comunidad campesina, me dice no hay planos, no hay información, no existe. Entonces ahí estamos frente a una problemática existente, ¿no? Muy bien, entonces lo que sí tenemos y podemos visualizarlo, si pueden ustedes entrar a Google, entonces ahí tenemos lo que se llama el SICAR, ¿no? El SICAR muestra todos los predios rústicos formalizados que tienen supuestamente titulación, que están titulados y catastrados, y también de alguna manera representa a través de este visor todas las comunidades campesinas en una determinada jurisdicción, ¿no? En este color, digamos, rosado, ¿no? Y lo que no tiene ese color prácticamente son terrenos donde no existe comunidades campesinas, supuestamente, ¿no? Está así establecido el famoso sistema catastral de comunidades campesinas. Pero en la realidad, cuando hacemos ya un estudio minucioso, cuando trabajamos ya un gobierno regional y tenemos que hacer un estudio, debemos determinar las áreas, si realmente existe dentro de este territorio terrenos de comunidades campesinas o nativas. Entonces tenemos que hacer nuestro estudio de propiedad, ir al registro, ir al mismo gobierno regional, ir a la Biblioteca Nacional y etcétera, ¿no? Para determinar exactamente de que estos territorios, que si bien es cierto, tienen la naturaleza de predios rústicos y cercanos a centros poblados, muchos de ellos tienen ya inscripciones registrales. Por ejemplo, esta es una inscripción registral de una comunidad de Parhuatambo de 1906. Y a veces no, siempre nos dicen, ¿no? En las exposiciones, no, las comunidades empiezan en el año 1970 con la reforma agraria de Velasco, no, pero no, las comunidades han existido desde siempre. Y estas comunidades se encuentran inscritas en registros públicos. Y este es el origen de las comunidades campesinas. Y estos procedimientos no se realizaban con este tema de las actas de colindancias, se realizaban las inscripciones con los famosos títulos ancestrales, títulos de los virreyes que otorgaban a las comunidades campesinas, y así están inscritos en todos los registros a nivel nacional. Entonces la pregunta es, ¿por qué esta información no la tiene el gobierno regional? Porque no la busca, porque no la ha buscado, no la ha ubicado, sus abogados no han ido al registro a sacar esta información para poderla plasmar en una base gráfica. Entonces, ese es el trabajo que se tiene que hacer justamente para el tema de comunidades campesinas, porque de verdad va a crear todo un caos en formalizar áreas que ya se encuentran inscritas a nombre de comunidades campesinas, creando conflictos de alguna manera entre los parceleros, los agricultores, con respecto a los representantes de las comunidades campesinas o nativas. Entonces, al momento de hacer una simulación de un plano o de una silueta de esta propiedad, estaría así, pero esta comunidad que estoy representando no está dentro de los colores que tiene en este caso el Ministerio de Agricultura, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué están publicitando información inexacta, desactualizada? Y eso, de alguna manera, dentro del tema, un poco trabajando con el registro español en España, no es así. Una de las funciones básicas de los sistemas catastrales y sobre todo de las bases gráficas es publicitar información en tiempo real, actualizada. No se puede publicitar información histórica, antigua, para efecto de formalización, salvo que digan que estos archivos son históricos. ¿Por qué? Porque toda la información está ahí. Lo que pasa es que no está representada gráficamente. Entonces, problemáticas así se dan en el sentido también de representar áreas que sí están inscritas, que tienen pues una forma, un polígono definido, ¿no? Acá también hemos extraído el SICAR. Y esta comunidad, por ejemplo, aparentemente la comunidad de Asia, sus comuneros son propietarios de todo este terreno. Esa es la teoría. Pero en la práctica, ¿qué vemos? Si nos acercamos un poco a la imagen, vemos que casi toda la zona de playa está titulado.
a favor de terceros. Es decir, prácticamente cerca del 70% del área de la Comunidad de Asia está titulada a nombre de terceros. Entonces, ¿qué le queda a la comunidad? Solamente un 30%. ¿Cuál es ese 30%? ¿Dónde lo definimos? ¿Dónde está el gobierno regional de, en este caso, pues, de Lima Provincias, proporcionar un plano actualizado del remanente de la Comunidad de Asia o de la Comunidad de Mala? Entonces, ¿qué información nos están dando? Información inexacta, información que no está actualizada y que a veces nos puede llevar a error en los procesos de formalización. Entonces, porque a propósito de esta falta de información de comunidades campesinas, en este caso lo que estamos trabajando, esta falta de información nos puede llevar justamente a errores. En su momento, en los años 90, se tituló esta zona del Santa, ¿no? De Chimbote. Todo lo que ven amarillo son predios rústicos, predios de agricultores. Y aparentemente se inmatricularon, se inscribieron sobre áreas que no tenían propiedad. Pero ¿qué pasa? Cuando se hace una búsqueda en el registro, aparecen pues las inscripciones y aparece pues una comunidad campesina antigua del año 1933, de la comunidad campesina de Chimboticosco. Entonces, al hacer una simulación de su plano, de su ubicación, con un plano base, un plano histórico que debe estar en los archivos, los legajos y en la biblioteca, podemos hacer una representación gráfica trazando un lindero. Eso se llama digitalización o vectorización, ¿no? Eso ya lo conocen los técnicos. Vectorizamos el polígono, lo insertamos y ¿qué pasa? Casi el 50% de la comunidad campesina ha sido titulado, pero por predios rústicos, otorgado títulos de propiedad por otra entidad diferente, dentro de terrenos de comunidades campesinas. Entonces, ese es un problema generalizado, ¿no? Un problema que está causando de alguna manera un tema que puede conllevar justamente a procesos judiciales, ¿no? De mejor derecho, procesos de cierre por duplicidad, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una problemática debido a que los gobiernos regionales tienen que necesariamente activar procedimientos que permitan actualizar toda la información de todas las comunidades campesinas a nivel nacional, situación que hasta la fecha no lo han hecho. Y hay el presupuesto, hay el personal, sí los hay, pero no hay, digamos, el compromiso, la voluntad de poder integrar toda esta información. Porque ¿cómo conformalizo si no tengo la base gráfica completa, no tengo la base gráfica actualizada? ¿Cómo realizo un proceso de formalización, ya sea de predios rústicos, seriazos habilitados o de otras comunidades que me pidan formalización, si no la tengo actualizada? Entonces, y los casos se repiten, por ejemplo, eso fue de Chimbote, acá tenemos un tema en Puno, también lo mismo, partidas inscritas, ¿no? Otorgados derechos de propiedad por el Ministerio de Agricultura sobre comunidades campesinas también igualmente, ¿no? Con partidas registrales, esto es un poco, digamos, más reciente, ¿no? Esta partida de alguna manera que representa pues un derecho de propiedad otorgado en el año 94, ¿no? Pero aún así, siendo reciente, del año 94, que no es tan antiguo, necesariamente vemos al visor y tampoco se encuentra ubicada. Se encuentra como áreas libres. Hemos tratado nuevamente de hacer una reconstrucción por colindancias, que es una de las metodologías de reconstrucción, para poder determinar más o menos dónde estaría esta comunidad de acá, ¿no? De Maquerocota, y aproximadamente estaría en esta zona. ¿Qué pasaría si esta información no la tiene el gobierno regional de Puno y comienza a formalizar predios rústicos en esta zona? Titula y posteriormente estaría en duplicidad o superposición con un terreno de una comunidad campesina. Entonces, ¿cuál es lo que está ocurriendo? Es de que no se está haciendo un trabajo de actualización de toda la información de las comunidades campesinas. Y muchas de las comunidades campesinas ya se encuentran inscritas. Muchas de las comunidades continúan los procesos de formalización sobre las mismas, ¿no? Muchos gobiernos regionales, en este caso de Ayacucho, están realizando procesos de inscripción de comunidades campesinas, ¿no? En el tema de propiedad. Ahora, habrá que pensar y habrá que dudar si realmente se están inscribiendo estas áreas sobre áreas no inscritas. Puede ser que exista otro terreno comunal o otro terreno de propiedad privada que está superponiendo sobre esta comunidad. ¿Y qué podría pasar? Si detectamos si esta inscripción se realizó recién el 2017, ¿qué pasa si encontramos pues una inscripción del 2010, digamos, o del 2005, una inscripción de un periodo rústico? ¿Qué va a pasar? Van a cerrarle la partida a la comunidad campesina. Van a cerrarle, van a iniciar un proceso de cierre por duplicidad, debido a que esta partida es la más reciente.
Entonces la pregunta que generamos, ¿eso es un proceso de formalización? ¿Eso es un proceso de titulación real y efectivo? No. Acá hay errores que se están cometiendo en el proceso de formalización mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se está percibiendo, volvemos al tema, de que hay casos emblemáticos donde existen mucho tema de propiedad, ¿no? Temas de propiedad privada que se superponen unos sobre otros, ¿no? Temas de alguna manera vinculados a estos derechos de propiedad, por ejemplo, en este tema de Puno, de Ayacucho, estos temas también vinculados a derechos de propiedad otorgados a terceros que son muy antiguos y que de alguna manera recogen pues una problemática existente de que no se está haciendo un trabajo de reconstrucción de la información. Y acá aparecen pues los problemas. Es decir, frente a esas titulaciones de comunidades campesinas ya aparecen los problemas detectados. Acá hay una resolución del registro, ¿no? De Chachapoyas, en el cual se encuentra en conflicto pues terrenos de comunidades campesinas, ¿no? Terrenos de comunidades campesinas con respecto pues a propietarios privados, ¿no? Una problemática existente que está generando, pues, procedimientos primero administrativos y después judiciales. Entonces, no se puede llegar a eso porque los entes formalizadores, los entes de formalización rural, son los encargados de otorgar un buen título, lo que se llama el título perfecto, el título que no tiene errores. Entonces, yo no puedo estar generando títulos que puedan tener deficiencias como este tipo, ¿no? Entonces, pero los casos no quedan ahí. Más casos presentados, de alguna manera, en diferentes jurisdicciones y que conllevan justamente pues a procedimientos de cierre por duplicidad, ¿no? Entre las propias comunidades, entre entidades del Estado, ¿no? Y que ameritan de alguna manera un tratamiento especial, un desarrollo especial para pues continuar con sus procesos de formalización en forma de vida, ¿no? Entonces, ¿qué es importante acá? Determinar las bases gráficas de propiedades. Eso es lo primero que debe hacer. Si un grupo de abogados y técnicos se contrata al gobierno regional para trabajar comunidades campesinas o nativas, es importante que primero actualicen su base gráfica de propiedades. Y esta actualización merece de alguna manera una determinación de qué es lo que puedo formalizar y qué es lo que no podría formalizar, porque ya se encuentra formalizado, ya tiene título de propiedad. Entonces, podría atender rápidamente las solicitudes y ver justamente estas situaciones y dejar que los propios administrados decidan, pues, qué áreas de sus territorios pueden ser tituladas y cuáles no, debido a estos conflictos que existen entre las propias comunidades campesinas o entre comunidades campesinas y nativas, ¿no? Porque la base gráfica de propiedades nos permite hacer una representación gráfica de todas estas problemáticas. Muy bien. Y entonces, la pregunta que se genera, ¿dónde están los derechos de las comunidades campesinas? En el registro de la propiedad. Y en el registro de propiedad están digamos, los derechos de propiedad de comunidades más antiguos, ¿no? Más antiguos, como hemos visto, ¿no? En estos tomos antiguos de propiedad que están en cada uno de los registros a nivel nacional, están justamente los derechos de propiedad que hay que extraerlos, estudiarlos, vectorizarlos y representarlos en una base gráfica. Ese es el trabajo que tiene que hacer el equipo técnico del gobierno regional. Entonces, ese primer trabajo para el tema de empezar con comunidades campesinas y nativas es importante realizar los estudios de toda la información que existe en el registro. Los tomos, las fichas, las partidas, toda la información registral que es importante tomarla en cuenta para fines de lograr justamente el objetivo de elaborar o actualizar la base gráfica de propiedades esencial para este proceso de formalización. Entonces, como hemos dicho, las comunidades campesinas, en este caso llamadas anteriormente, antes de 1969, como comunidades indígenas, ya tenían un tratamiento y una protección constitucional, ¿no? En 1920, con la Constitución de 1920, el artículo 41 de la Constitución indicaba que los bienes de propiedad del Estado, de instituciones públicas y de comunidades indígenas son imprescriptibles y solo podrán transferirse mediante título público, en los casos y en la forma que establezca la ley. Entonces ya se hablaba desde 1920 de comunidades indígenas. Pero como hemos visto en esa partida de 1906, antes del 20, ya hemos visto de que las comunidades, aún antes de la Constitución de 1920, ya existían, ya tenían existencia, porque acudían o accedían al registro de la propiedad. Hay propiedades muy antiguas que están en los diferentes registros de propiedad. Entonces, esas también deben ser considerados en las bases gráficas. Muy bien. Ahora, hay un término genérico que se va a encontrar cuando se hace búsqueda en el registro de la propiedad.
a veces no vamos a encontrar así con un nombre de comunidad campesina, no. Va a aparecer el nombre genérico de comunidad, ¿no? La comunidad de Ambo, la comunidad de Tarma. Entonces, el término comunidad hace referencia a comunidad campesina. Entonces, en los libros antiguos o en las partidas antiguas, no va a haber referencia directa a un nombre como comunidad campesina, sino como comunidad, como el caso que hemos visto, ¿no? Comunidad de Paucartambo, 1906. Y así va a estar hasta un reconocimiento que se realiza en la vía de alguna manera del encargado del reconocimiento que era el Ministerio de Trabajo, la Dirección de Asuntos Indígenas, donde se emitían resoluciones administrativas que declaraban o reconocían a las comunidades indígenas, ¿no? Que también puede ser otra denominación, como el caso de la partida de Chimbote, ¿no? Comunidad Indígena de Chimbote, ahí aparece el nombre, ¿no? Entonces, son diferentes denominaciones que reciben en el tiempo, pero están referidos al mismo caso de las comunidades campesinas, ¿no? Lo que falta es lo que se llama una actualización de las denominaciones y eso está a cargo del gobierno regional, como parte o como ente rector en el tema de comunidades. Muy bien. Entonces, a partir de 1969, la dirección, de alguna manera, de comunidades del Ministerio de Trabajo, esta dirección, de alguna manera, reenvía, remite toda la información sobre comunidades indígenas a la Dirección de Comunidades Campesinas. Es decir, a partir del año 69, con el decreto legislativo, el decreto ley 18006, se crea en el Ministerio de Agricultura y Pesquería un área o una dirección de comunidades campesinas, ¿no? A partir de ahí ya las denominaciones se definen como comunidades campesinas y comunidades nativas, ¿no? Las denominaciones actuales. Entonces tenemos pues que esta información de todo el legajo de información, de todo lo que había realizado pues el Ministerio de Trabajo, la Dirección de Comunidades Indígenas, fue remitido al Ministerio de Agricultura para su continuación, ¿no? De todo este trabajo de reconocimiento. Muy bien. Posteriormente, en el año 1992, mediante ley orgánica del Ministerio de Agricultura, ¿no? Se creó el proyecto especial de titulación de tierras, ¿no? En este caso, el EXPET, que se encargaba de continuar con el saneamiento físico legal de tierras. Entonces, el EXPET tenía que ser proceso de saneamiento físico legal de comunidades campesinas a nivel nacional, para lo cual de alguna manera tenía que haber implementado previamente una base gráfica de propiedad, situación que no lo hizo, ¿no? En su momento, estamos hablando del año 92. En el 2007, de alguna manera, se crea la famosa fusión entre COFOPRI y el EXPET, donde todo el tema de la formalización urbana y rural lo asumía COFOPRI y COFOPRI es el encargado en este periodo de tiempo de realizar el saneamiento físico legal, o en este caso la deslinde y titulación de comunidades campesinas. Este proceso más o menos se extendió más o menos hasta el 2010, donde los gobiernos regionales reasumen el tema del catastro rural y el tema de la formalización de comunidades. En el 2013, mediante este decreto supremo, se estableció que el Ministerio de Agricultura, como órgano rector encargado de las políticas agrarias, ¿no? Y sobre todo el tema de la administración de toda la información de las tierras de las comunidades campesinas y nativas. En la resolución 486-2016, 468-2016 Vidagri, se establecen los lineamientos para el procedimiento de línea y titulación, ¿no? De la famosa ley 24657. A partir de aquí, los gobiernos regionales tenían que diseñar toda una estrategia de intervenciones a nivel de su gobierno regional para llevar adelante un proceso de actualización de las comunidades, un tema de línea y titulación, y sobre todo de actualización de esta base gráfica, situación que no se hizo, no se ha concluido. En el 2018, con el fin de gestionar y garantizar el derecho de propiedad, el Ministerio de Agricultura creó el sistema, el SIC Comunidades, este famoso SIC Comunidades, eh, digamos, cuyo objetivo era tener todas las comunidades campesinas y nativas a nivel nacional. Entonces, este año 2018 no se pudo implementar esa información, quedó, digamos, eh, detenido el proceso para poder realizar pues este famoso catastro de comunidades campesinas y nativas. En el 2022, mediante resolución ministerial 332-2022 Minari, se autoriza el funcionamiento del sistema catastral rural, el famoso SCR. El SCR es el nuevo sistema catastral rural actual, que contiene toda la información de las comunidades campesinas y nativas, pero solamente se han ingresado al SCR las comunidades que están georreferenciadas en el nuevo datum, en el WGS 84. Consecuencia de lo que faltaba antes
digamos, un 40%, ahora pues extendido todo este número para pues poder actualizar todas las comunidades campesinas y nativas a nivel nacional. Pero esta función no se está realizando por los gobiernos regionales. Entonces han rezagado eso, motivo por el cual se están creando todos estos conflictos que estamos hablando. Entonces, las comunidades campesinas en la definición original de la ley, ¿no? Indican que las comunidades son organizaciones de interés público, coexistencia legal y personería jurídica integradas por familias que habitan y controlan determinados territorios ligados a vínculos ancestrales, sociales, económicos y culturales. Bueno, esta definición o esta precisión sobre lo que es una comunidad campesina prácticamente fue en su origen pues el objeto mismo, porque antes de la Constitución del 93 las comunidades estaban integradas, tenían pues autonomía y sobre todo pues su territorio era total, no había fraccionamiento sobre el territorio de comunidades. Después de la Constitución del 93, ya las comunidades tenían la autorización de poder vender sus terrenos. Y producto de este fenómeno, se creó de que las comunidades comenzaban a disponer de sus terrenos. Y llegaban casos de comunidades que tenían, digamos, 1.000 hectáreas y al último vendían casi la totalidad y solamente se quedaban con 50 hectáreas. Entonces, estas situaciones, de alguna manera, no se condicen con el espíritu de las comunidades, porque se supone que la relación comunal, la relación de los comuneros con el territorio tiene que ser total. No pueden desligarse estas situaciones. Por esa razón que este concepto ya ha variado porque muchas comunidades, especialmente en costa, de alguna manera se han desarticulado debido justamente a la transferencia de terrenos, ya sean empresas privadas, empresas inmobiliarias, ¿no? A terceros, etcétera, ¿no? Y creando justamente pues una patología dentro de las comunidades campesinas. Entonces, este concepto hay que tenerlo muy presente, sí, pero viendo la realidad de la propia comunidad campesina, ¿no? Por ejemplo, hay comunidades en el Cusco donde todo es urbano, ya prácticamente, ¿no? En la zona saliendo del Cusco, hay comunidades campesinas ahí cerca de la ciudad, pero ya prácticamente la comunidad ha vendido todos esos terrenos, ¿no? ¿A quiénes? A empresas inmobiliarias, asociaciones y cooperativas de vivienda. Entonces, la pregunta es, ¿esas personas que viven ahí, que tienen sus casas, son comuneros? ¿Realizan actividades comunales en esa zona? Es decir, ese espíritu que habla justamente este concepto de este vínculo social, ancestral, económico, cultural, prácticamente se perdió. Se perdió. Y más aún, hay otros casos donde se supone que la comunidad es un ente especializado, ¿no? Comunidad Campesina Ambo, Comunidad Campesina La Victoria, Comunidad Campesina de Jicamarca. Pero ¿qué pasa cuando la comunidad vende derechos de acciones a terceros? Ahora aparece así, Comunidad Campesina Ambo en copropiedad con Juan Jiménez Sánchez, con una persona natural. Y la pregunta, ¿esa persona es un comunero? ¿Es un tercero? Es decir, ¿qué relación tiene? Si mañana la comunidad quisiera disponer de su terreno, tendría que pedirle permiso a esta persona, tendría que esta persona participar en la transferencia, porque es un copropietario, se comporta como copropietario y está inscrito como copropietario. Entonces, esos son los fenómenos actuales que están sucediendo con las comunidades campesinas a nivel nacional. Y el otro tema que estamos hablando es que muchas de las bases gráficas que están publicitando en el SICAR está mostrándose justamente que en los territorios propios o definidos por las bases gráficas de los gobiernos regionales, sobre estos territorios se está haciendo catastro y es una de las funciones que no debería hacerse. ¿Por qué? Porque el catastro es la comunidad en sí, el territorio comunal es intangible. No se pueden generar unidades catastrales dentro del territorio de comunidades campesinas, porque se supone que el territorio comunal es único, pero acá estamos viendo de que se están dando unidades catastrales de predios de terrenos seriados o de predios rústicos dentro del terreno comunal y así van a haber una serie de casuísticas generalizadas de que cómo el propio gobierno regional crea pues estos conflictos al interior de las propias comunidades campesinas. Ahora, y, y dentro de este esquema de la falta de actualización de la información, hay muchas comunidades que han entrado en conflicto debido a que no se ha podido determinar exactamente cuál es el territorio de una comunidad u otra como es el caso de la comunidad de Huacho con la comunidad de Guaral, donde
sí a nivel de saneamiento de provías o de entes especializados se están realizando procesos de saneamiento físico legal, pero armando, elaborando, actualizando bases gráficas de propiedades, en este caso de comunidades campesinas. Este grupo, en este caso del MTC, ha ubicado una comunidad nueva que no estaba en el SICAR. Entonces, ¿qué ha hecho? La ha plasmado gráficamente, ha tratado de hacer una representación gráfica con su partida registral y esta, al momento de definir su polígono, se superpone con otra comunidad campesina también inscrita, ¿no? La Lomera de Guaral, que también tiene su partida registral. Entonces, estos son los conflictos que se generan una vez que se hace el trabajo de reconstrucción de las bases gráficas de propiedades, ¿no? Una situación que está a cargo de los gobiernos regionales y que ellos deberían actualizar en cualquier momento, porque toda la información, registros, ya la tiene y la está publicitando para que terceros que se sienten afectados con estos derechos de propiedad supuestamente de las comunidades campesinas, de alguna manera pues se vean comprometidas estas áreas y ver de alguna manera darle una solución efectiva a todos estos problemas de superposición. Por ejemplo, esta es una inscripción de un derecho de propiedad de 1896 en el registro de Cusco, ¿no? De un propietario privado. Aparentemente todo el mundo conocía de esta inscripción, de esta finca, ¿no? En el Cusco. Pero independientemente a conocer esta partida, ¿no? El Ministerio de Agricultura, digamos, en el año 1991 realiza un proceso de deslinde y titulación, no tomando en cuenta esta propiedad privada y realiza un proceso de titulación sobre estas áreas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Volvemos al tema, ¿no? ¿Por qué no estamos considerando respetar los derechos de propiedad anteriores a los temas comunales? Porque no estamos haciendo un trabajo de análisis con el registro de la propiedad y estamos generando problemas no para el propio gobierno regional, sino para el administrado, que está generándose procesos de carácter judicial y hasta nulidad de este título, ¿no? Ahora bien, hay otro tema que es importante resaltar dentro de este tema de las comunidades, el tema de los famosos grupos de campesinos, ¿no? Es un tema que siempre se comenta y siempre hay preguntas al respecto. Lo que pasa es que en su momento, en el proceso de reforma agraria, ¿no? En el proceso de reforma agraria, cuando se realizaba el proceso de titulación, se realizaba procesos de adjudicación a comunidades campesinas. Pero habían casos donde la comunidad no había sido establecida o creada. Entonces, lo que hacían era entregar el título de propiedad a los grupos campesinos, ¿no? Grupos campesinos establecidos dentro de la 17716. Y estos grupos campesinos representaban, digamos, a 40 copropietarios, ¿no? Entonces, el grupo de campesinos representado por 40 personas. Pero estos grupos campesinos dentro de la ley 17716 tenía la opción de que una vez, de alguna manera, organizados, podían elegir su forma asociativa, si se transformaban en comunidad campesina o si se transformaban en cooperativa agraria. Y estas situaciones nunca se llegaron a efectivizar. Por esa razón, existen actualmente grupos campesinos que no son comunidades campesinas, son en realidad áreas o predios de propiedad privada en copropiedad con todos estos, digamos, copropietarios, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, eso no es considerado una comunidad campesina. El grupo de campesinos no es una comunidad, salvo el caso que se adecúen y formen una comunidad campesina. Y eso está a cargo del gobierno regional. Pero hasta la fecha, el gobierno regional no ha hecho una actualización de todo este tema de grupos campesinos a nivel nacional. Tampoco lo ha hecho y ha creado y ha dejado en el limbo justamente estos derechos de propiedad también existentes. Entonces, las comunidades, dentro de su marco normativo, tenemos la Ley 24656, la Ley General de Comunidades Campesinas, el Decreto Supremo 0891-TR, Reglamento de la Ley General de Comunidades Campesinas, la Resolución de Superintendencia Nacional de Registros Públicos, la 343-2013 SUNAR, que aprueba la Directiva 010-2013, que es la directiva para regular la inscripción de actos y derechos de las comunidades campesinas, ¿no? La Ley 24657 sobre deslinde y titulación de comunidades campesinas, la ley 28685 que regula el tema de la declaración de abandono, la resolución ministerial 468-2016, lineamientos para el deslinde y titulación, y la resolución 42-2021 Vidari es el lineamiento para la georreferenciación de comunidades campesinas. Muy bien. Reconocimiento. Muy bien. Las comunidades campesinas, cuando recién de alguna manera tienen la posesión de territorios dentro de una jurisdicción de un gobierno regional,
desean siempre obtener su derecho de propiedad sobre la tierra, ¿no? Para tener seguridad, protección, cuando aparezcan personas que quieran usurpar sus terrenos, tengan la protección legal, jurídica, de poder presentar un título de propiedad que les diga que su territorio o sus linderos están hasta determinada área o parte física, ¿no? Entonces, a nivel de gobiernos regionales, hay tres momentos importantes que debemos tener en cuenta en el tema de comunidades campesinas. El primer momento es el tema del reconocimiento administrativo a nivel de gobierno regional. Es decir, los gobiernos regionales tienen la facultad de reconocer las comunidades campesinas. Entonces, ese procedimiento de reconocimiento es un primer momento, es una primera etapa que permite, pues, otorgar esa facultad de los gobiernos regionales de reconocer a una comunidad administrativamente. El segundo momento es cuando se lleva esa resolución administrativa del gobierno regional al registro público. Y con esa resolución, y mérito de esa resolución, se inscribe la personería jurídica y se genera una ficha registral como persona jurídica. Ese es el segundo momento. Y el tercer momento es cuando ya se tienen esta personería jurídica, la comunidad campesina puede tramitar su deslinde y titulación, su título de propiedad. Entonces, el tercer momento es ya la entrega del título de propiedad de su territorio, inscrito en el registro de la propiedad. Lo que pasa es de que muchas comunidades se quedan solamente en la segunda etapa, solamente en el reconocimiento o la inscripción de la personería jurídica y no han llegado a concluir el tema de la titulación o deslinde y titulación por motivos diferentes. Pero estos tres puntos o tres etapas son importantes determinarlas para tener una continuidad o un íter, un camino desde el inicio hasta el final para llegar al tema de la titulación de los terrenos de las comunidades campesinas. Muy bien, entonces ya tenemos dentro de la Constitución el tema del capítulo de las comunidades campesinas y nativas, ¿no? Las comunidades campesinas y nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas, son autónomas, sus terrenos son imprescriptibles, ¿no? Ya hemos dicho, pero no inalienables. Quiere decir que las comunidades pueden transferir los terrenos, ¿no? Y los terrenos de las comunidades campesinas pueden declararse en abandono. También hay un procedimiento para declarar el abandono. Entonces, estos son de alguna manera los aspectos generales en la Constitución. Y en la ley, el Decreto Supremo 0891-TR, para formalizar la primera etapa del procedimiento de comunidades campesinas, dice, para formalizar la personería jurídica, la comunidad campesina será inscrita por resolución administrativa. Entonces, necesitamos este primer elemento para agotar la primera etapa, la resolución administrativa por parte del gobierno regional que emita o que dé ese reconocimiento, para lo cual se tiene que hacer todo un trámite, ¿no? Iniciar el trámite con una solicitud por parte del representante de la comunidad campesina ante el gobierno regional, ¿no? Eso implica presentar toda la documentación necesaria para lograr este primer reconocimiento administrativo ante el gobierno regional. Muy bien. ¿Cómo se inicia el trámite? Muy bien. Primero, la comunidad tiene que constituir un grupo de familias, ¿no? Según lo establecido en el artículo 2 de la 24656, la Ley de Comunidades. Tener la aprobación de por lo menos dos tercios de los integrantes de la asamblea comunal. Tiene que haber una asamblea comunal y de esta mayoría, los dos tercios tienen que manifestar su voluntad de reconocerse, que en este caso el gobierno regional los reconozca como comunidad campesina. Y el tercer elemento esencial, encontrarse en posesión de su territorio. Es decir, estar en posesión física del territorio. No habla acá de una posesión virtual. La comunidad de Parcoatambo quiere reconocerse, pero resulta de que Parcoatambo está en, digamos, en Cusco y ellos están en Piura. No, pues tienen que estar en la jurisdicción, tienen que estar en posesión de los territorios. Tiene que haber pues una relación directa entre la actividad que esté realizando agraria, agropecuaria, de siembra, de administración de tierras, de cultivo, ganadería, con relación a la tierra que tienen. Entonces, esta relación es la que tiene que demostrarse necesariamente para todo tipo de reconocimiento administrativo. Porque tiene que haber siempre una relación con el territorio que pretende posteriormente titular. Muy bien. El presidente de la comunidad, de la directiva comunal, en representación de la comunidad campesina, presentará la solicitud al órgano competente del gobierno regional, ¿no? Es una solicitud con todos los requisitos que hemos nombrado. Por ejemplo, copias legalizadas por notario de la asamblea comunal, con los dos tercios que hemos hablado, ¿no? La solicitud como comunidad campesina, el estatuto y el nombramiento de la junta directiva, ¿no? Es lo que se va a definir para efecto de este primer reconocimiento administrativo dado por el gobierno regional. Censo de la población y otros datos según formulario profesional INDEC y croquis del territorio comunal.
con indicación de linderos y colindantes. Este croquis es esencial en este procedimiento. Este croquis me define los linderos. Yo no puedo reconocer una comunidad. Reconózcase a la comunidad de Ambo, pero yo no sé si tiene pues 50 hectáreas o tiene 5.000 hectáreas. No lo sé. Tengo que saber exactamente cuál es el territorio que pretende. Entonces necesito una ubicación tentativa, un croquis, un plano base que me defina los territorios que pretende esta comunidad campesina para poder, digamos, amparar su solicitud y poder pasar a la siguiente etapa. Entonces, uno de los elementos esenciales es el croquis de ubicación de esta comunidad, ¿no? Como el ejemplo que tenemos acá, un croquis de esta comunidad con los linderos, los espacios, los colindantes, como parte, digamos, de un procedimiento que estemos realizando, ¿no? Muy bien. Entonces, una vez presentada la solicitud ante el gobierno regional, se hace la publicación de la solicitud de inscripción de la comunidad y el croquis del territorio mediante avisos o carteles que se colocarán en la sede de la comunidad campesina y en el local del consejo distrital correspondiente. Si exista en varias jurisdicciones de distritos, se colocará en los diferentes distritos. Entonces, acá parte el tema de la publicidad, que todo el mundo tome conocimiento dentro de esta jurisdicción de que se va a reconocer a esta comunidad campesina. ¿Por qué? Porque existen casos donde ya existen estas comunidades con el mismo nombre y otros representantes y quieren generar pues un tema de conflicto al interior, ¿no? Se fraccionan y quieren crear otra comunidad existiendo ya una comunidad de alguna manera reconocida. La obtención de una constancia que acredite la posesión del territorio comunal, otorgada por el órgano competente en materia de propiedad. ¿Qué quiere decir? En este caso, el gobierno regional, a través del equipo técnico de titulación, le va a dar una constancia que acredita esa posesión. Para dar la constancia, necesariamente el equipo de formalización rural va a tener que ir a campo y determinar justamente esta posesión del territorio. Una inspección ocular para la verificación de los datos proporcionados por la comunidad, evacuando el respectivo informe con opinión sobre la procedencia o improcedencia. Es decir, tengo que ir a campo y verificar realmente si esta comunidad tiene posesión de los terrenos que indica. Entonces, no estamos hablando acá de que es un tema de presentar un plano y que es el área que quiere la comunidad. No, acá indica que hay una actividad de campo que se te realiza para demostrar y comprobar cuál es el área que pretende la comunidad campesina y evitar a futuros otorgar un reconocimiento a una comunidad que en realidad no tiene el derecho, ¿no? Cualquier persona natural o jurídica con legitimidad podrá plantear observaciones. Generalmente lo plantean otras comunidades o propietarios privados. ¿Por qué? Porque a veces la comunidad campesina se encuentra sobre propiedades ya inscritas. Entonces, cuando se toma conocimiento, el propietario privado presenta su solicitud de oposición, indicando que no está de acuerdo con ese reconocimiento debido a que está tocando o está afectando áreas de propiedad privada. Muy bien, entonces, este es el aviso que se realiza para la publicación del tema de reconocimiento administrativo de una comunidad campesina, ¿no? Entonces, esta publicación, de alguna manera, recoge el nombre de la comunidad, la ubicación, ¿no? El marco legal para efecto de seguirlo para el tema de este reconocimiento administrativo por parte del gobierno regional, ¿no? Para que también terceras personas tomen conocimiento del procedimiento. Entonces, con esta publicación se dicta o se emite la resolución de reconocimiento de la comunidad campesina, ¿no? Entonces, dentro del plazo de 10 días se procederá a notificar a los interesados, a los representantes, a la junta directiva de la comunidad campesina que se ha inscrito esta comunidad, ¿no? Es decir, que se ha emitido la resolución de reconocimiento de la comunidad y se tiene un plazo de 15 días para que se pueda impugnar, ¿no? Se puede impugnar. Esta publicación con respecto al tema de esta resolución administrativa crea de alguna manera el espacio para que cualquier tercero o otra comunidad pueda de alguna manera impugnar esta resolución, ¿no? Si tienen los fundamentos, podrían hasta declarar pues la nulidad de oficio de esta resolución de reconocimiento. Eso ya depende pues de que el grado de impugnación que se presente o los documentos que se impugnen, ¿no? Ya sea en la vía administrativa o en la vía judicial. Entonces, inscrita la comunidad en el registro regional de comunidades campesinas, ya en su registro administrativo, el órgano correspondiente del gobierno regional otorgará al presidente una copia certificada. ¿Por qué le entrega la copia al presidente? Para que el presidente realice el trámite ante el registro de predios en personas jurídicas, para que inscriba
esa resolución en persona jurídica y también obtenga a través del registro público, registro de personas jurídicas, su partida registral, reconociendo justamente a esta comunidad, ¿no? Incorporando dentro de personas jurídicas y sobre todo a partir de ahí realizar los actos posteriores, ¿no? De nombramiento de nueva junta directiva, actos de disposición de terrenos, etcétera, una serie de actos de carácter comunal que se dan al interior, ¿no? Y que necesariamente tienen que estar inscritos en el registro de personas jurídicas. Muy bien. Muy bien. Para la inscripción del primer acto de la comunidad se podrá presentar el original o copia certificada de la resolución de reconocimiento, ya hemos dicho, esta resolución que le otorgó el gobierno regional al presidente de la comunidad para que se pueda realizar pues ese trámite de inscripción del reconocimiento ante el registro de personas jurídicas. Todavía no estamos hablando de propiedad. Estamos ahorita en el segundo momento donde se está inscribiendo de alguna manera este reconocimiento administrativo que va a generar una partida registral de la inscripción de esta comunidad campesina en personas jurídicas, ¿no? Ahora, si en caso no se cuenta o la resolución se ha destruido o está deteriorada, basta con una constancia que otorgue el gobierno regional, que también dará mérito a la inscripción para generar esta partida registral de personas jurídicas. Muy bien. Por ejemplo, esta es una resolución suprema del Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas que les hablaba, donde existe la forma del reconocimiento antiguo, ¿no? Pero hablaban acá del reconocimiento de la comunidad indígena, ¿no? De San Juan de Cañaris, debido a que la nomenclatura antigua, antes del año 69, justamente era a través de esta nomenclatura que estamos viendo, del año 56. Pero las nuevas resoluciones que se están expidiendo por parte de gobiernos regionales de reconocimiento ya establecen la nueva denominación comunidades campesinas, ¿no? Por ahí está la denominación de la comunidad del TAM. Esto no es la inscripción registral, esta es la inscripción, es el reconocimiento administrativo que se da. Muy bien, y igualmente con otras, digamos, gobiernos regionales que están realizando también el tema de reconocimiento. Pero una vez inscrito de alguna manera esta resolución y los actos de administración, automáticamente se genera una partida registral. Este es el segundo momento. El segundo momento se cierra con esta partida de la inscripción de la comunidad campesina, pero no como propiedad, sino como persona jurídica. Por eso hablan ahí, registro de personas jurídicas. Es decir, cuando me preguntan, doctor, mira, acá tengo la partida de la comunidad campesina. Esta es su propiedad. No, esto no es propiedad. Esto es personas jurídicas, el reconocimiento de la personería jurídica, no es propiedad. Hasta acá no es propietario todavía. Este es el segundo momento. Este momento es el de inscripción de esta denominación de comunidad campesina en el registro de personas jurídicas. Muy bien. Y ahí, con esta inscripción se cerraría el segundo momento. Muy bien. Entonces, el tercer momento entra ya cuando ya tenemos el reconocimiento, tenemos la inscripción de estas personas jurídicas y entramos ya a definir el territorio. ¿Qué es lo que voy a inscribir? ¿Qué es lo que quiero formalizar? Y entramos a un tema donde tenemos que determinar pues las áreas que van a pertenecer a la comunidad campesina. Y acá es importante hablar del tema de territorio comunal, que es un término genérico de todos los derechos de propiedad que se los otorga a las comunidades. Y este concepto de territorio comunal está integrado por diferentes tipos de propiedad, ¿no? Por ejemplo, habla de las tierras originales de la comunidad. Estas, ¿cómo se acreditan las tierras originales? A través de estos títulos ancestrales. Tengo el título del virrey Abascal, ¿no? Que se le da, pues, 200 leguas a la comunidad de Ambo, ¿no? Entonces, ahí hablan de esta primera parte, ¿no? De las tierras ancestrales, originales. El segundo momento es las tierras adquiridas por acuerdo del derecho civil. Cuando una comunidad le dona, por ejemplo, un privado le dona pues 1000 hectáreas a una comunidad campesina, ya ahí tenemos un tema de un derecho común, ¿no? Un derecho de donación, o puede ser una compraventa también, o una permuta. Entonces tenemos ahí un tema de tierras adquiridas por la comunidad en el derecho común y el derecho agrario. Y la tercera forma es las adjudicadas con fines de reforma agraria, cuando el proceso de la 1776 se le otorgaba títulos
de tierras a las comunidades campesinas con títulos, estos títulos verdes antiguos, y se les otorgaba esos derechos, pero a veces no se inscribían en el registro, pero existían físicamente los títulos. Entonces, estas tierras en los diferentes tipos de adquisición de terrenos conforman el territorio comunal, que puede estar formado por terrenos rústicos o eriazos. Su totalidad, de alguna manera, define justamente la extensión del territorio de la comunidad campesina, correcto, y es la que va a ser materia de inscripción a través del deslinde y titulación. Entonces, todos estos documentos van a servir para un procedimiento posterior que es el deslinde y titulación, donde no se genera un título de propiedad. El título de propiedad está acreditado a través de las actas de colindancia. Es decir, no voy a encontrar una partida, si estoy haciendo proceso de deslinde y titulación, no voy a encontrar en la partida que diga, conforme a la escritura pública otorgado por el virrey Toledo, se le dio 200 hectáreas o 2000 hectáreas a la comunidad. No voy a encontrar así. Todas las inscripciones actuales con la 24657 se hacen en mérito a las actas de colindancias, plano y memorias descriptivas. No se habla acá de un título ni se habla de títulos ancestrales. Por esa razón de que estos documentos sirven como sustento al derecho que pretende la comunidad. Por supuesto que en caso de controversias o problemas con los propietarios privados o otros propietarios privados o otras comunidades, tendrá que irse a la vía judicial. Muy bien. Pero el territorio de la comunidad es amplio, ¿no? Es a veces 10.000, 30.000, 150.000 hectáreas, perfecto. Pero la ley de comunidades, la 24657, ha establecido situaciones donde hay áreas dentro de la comunidad que ya no le pertenecen a la comunidad y deben ser excluidas del proceso de formalización. Es decir, el equipo técnico del gobierno regional, al momento de levantar el plano, debe estas áreas ser excluidas, deben excluirse del proceso de formalización. ¿Y cuáles son? Los predios de propiedad de terceros amparados en títulos otorgados con anterioridad al 18 de enero de 1920. Es decir, estos títulos o estos documentos, necesariamente al momento de presentarse, se excluyen esas áreas del territorio de la comunidad. Tendrá que hacerles, digamos, un hueco en el plano, ¿no? No son terrenos comunales. Después, las tierras de las comunidades campesinas, ¿no? Que están ocupados por centros poblados o asentamientos humanos, ¿no? Al 31 de diciembre del 2015, ¿ya? Esta fecha se ha variado al 31 de diciembre del 2015. Entonces, si tengo un asentamiento o centro poblado que su posesión es antes del 31 de diciembre de 2015, esos territorios, esos terrenos ya no le pertenecen tampoco a la comunidad, deben excluirse del plan en conjunto. Muy bien. Las que el Estado ha utilizado para servicios públicos, todo lo que son colegios, postas médicas, comisarías, todo lo que es infraestructura, también está fuera del territorio de la comunidad. Las tierras adjudicadas con fines de reforma agraria, excepto aquellas sobre las que se hayan planteado acciones de reivindicación por parte de las comunidades campesinas, también están excluidas de este proceso. Aquellas que se han sometido al proceso de reestructuración con fin de redistribución de la tierra, ¿no? A favor de las comunidades campesinas, también está excluido. Y las tierras que se encuentran sobre restos o sitios arqueológicos, también están excluidas de alguna manera dentro del plano en conjunto de la comunidad campesina. Entonces, estas exclusiones deben realizarse dentro del proceso de titulación, no después, sino dentro del proceso de titulación. Muy bien. Cuando las comunidades campesinas carecieran de títulos de la tierra que poseen, no tienen títulos, por supuesto, solamente tienen la posesión, hubiera disconformidad entre la real y las que se indican sus títulos ancestrales, es el tema de rectificación, y estos fueron imprecisos, estaban en almudes, en fanegadas, de alguna manera en leguas, en nomenclaturas antiguas, en medidas antiguas. Entonces, ahí procede el tema de levantar el plano en conjunto del territorio de la comunidad campesina. Entonces, para lo cual se ofrecen los medios probatorios de la posesión, títulos o cualquier documento que acredite justamente esta posesión directa sobre estos terrenos para poder generar un procedimiento especial de levantamiento de los linderos de la comunidad y poder inscribir ese plano en conjunto en el registro de la propiedad. Cuando una comunidad campesina desea iniciar este proceso de linde, tendrá que presentar su solicitud al gobierno regional. Es decir, esto se inicia a solicitud de parte. ¿Puede iniciarse a oficio? Sí, pero también puede iniciarse a solicitud de parte. La comunidad lo solicita al gobierno regional. Entonces, presentada la solicitud con todos estos documentos que estamos viendo, documentos de posesión o propiedad que presentes,
y sobre todo la documentación con respecto a los linderos, colindancias, propietarios al interior o colindantes a la misma, entonces se va a practicar de alguna manera un levantamiento del plano en conjunto y la determinación de las colindancias notificando a todo el personal o a todos los miembros de la Junta Directiva de la Comunidad Campesina, pero también notificando pues a todos aquellos que estén dentro de los linderos de la comunidad que se va a levantar dentro de esta área pretendida. Entonces, se hace una publicación en el Diario Oficial del Peruano donde las personas tomen conocimiento de este procedimiento de levantamiento del plano en conjunto, ¿no? Y también es importante que se realice una especie de pedido al registro, no lo dice, pero un pedido al registro para un informe catastral que podría de alguna manera disminuir los errores con respecto al tema de formalización de comunidades campesinas. Entonces es importante acá de que el técnico encargado del proceso de deslinde y titulación solicite un informe catastral al registro previamente antes de ir a campo y poder determinar los predios de propiedad privada o propiedad comunal que estuvieran circunstantes, colindantes al terreno que se pretende inscribir, ¿no? No está establecido en la norma, pero para fines prácticos se sugiere para evitar errores a futuro. Muy bien. Entonces, el gobierno regional va a hacer una publicación en el Diario Oficial del Peruano donde va a notificar justamente este procedimiento de levantamiento del plano en conjunto del territorio de la comunidad campesina, ¿no? Para que todos los, digamos, comprometidos tomen conocimiento de que se va a realizar este procedimiento, ¿no? Y se va a notificar a toda la comunidad campesina, a los copropietarios, a los colindantes, que pueden participar en esta diligencia. Punto por punto se va a tomar y en ese momento, cuando se llega a un colindante, propietario, poseedor, se firmarán las actas de colindancia, de conformidad. Entonces se va a recorrer todo el territorio de la comunidad campesina, levantando y también monumentando los hitos de control, la georreferenciación, para dejar constancia por dónde está pasando el plano, ¿no? Entonces es una elaboración punto por punto, para lo cual el gobierno regional tendrá que tener pues la logística necesaria, camionetas, equipo, personal, el tema de los viáticos y todo lo que es necesario para que las personas puedan realizar todo este trabajo, que no necesariamente se hace en un día, ¿no? Hay toda una logística, hay todo un cronograma de actividades que se tienen que realizar para poder llevar adelante este tema del levantamiento del plano en conjunto de la comunidad campesina, como parte del proceso de formalización de comunidades. Muy bien. En caso que un colindante que no sea otra comunidad estuviera en desacuerdo con la línea del lindero señalado por la comunidad, podrá indicarlo en el acto de diligencia de levantamiento. La línea que se pretende constituye el lindero de la comunidad comunal con el predio de su propiedad, acompañando los títulos respectivos debidamente inscritos. Muy bien. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando? Cuando se empieza el tema de deslinde, en, digamos, estas 10.000 hectáreas que se va a linderar, se comienza en el punto, ¿no? El punto origen. El equipo de trabajo supervisado va punto por punto. Si llega al punto número uno, no hay problema. Número dos, el número tres. En el número tres hay un propietario privado que exhibe un título de propiedad inscrito y presenta su plan. Y prácticamente el lindero se está metiendo a esta propiedad. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a decir que esta área superpuesta va a ser área en controversia. Se va a quedar como área en controversia. Y como es área en controversia, necesariamente se va a tener que poner para que se vaya a un proceso judicial. Tiene que haber ahí una resolución, salvo el caso que se pongan de acuerdo el propietario con la comunidad campesina y trazar pues un hito intermedio, digamos un lindero intermedio, y evitar el conflicto. Pero si no hubiera acuerdo, necesariamente se va al Poder Judicial a que el Poder Judicial decida a quién corresponde el derecho de propiedad, ¿no? Si es a la comunidad, tendrá que recortarse esa área y pasarse a la comunidad, o si es el propietario privado, si se va a respetar ese lindero, ¿no? Pero esa área queda definida dentro del plano como área en controversia, área en controversia. Así va a aparecer, ¿no? Entonces, el ente formalizador rural del gobierno regional no tendrá en cuenta el lindero señalado por el colindante si sus títulos no se encuentran inscritos en el registro. Este es el caso, por ejemplo, nos vamos al lindero 4. Encontramos una persona que tiene una escritura pública. Es propietario, sí, pero como no tiene inscripción registral, se va solamente a trazar el lindero de la comunidad. Y también esa persona podrá ir al poder. Es el tema inverso, ¿no? Tiene la vía judicial para discutir su derecho.
no hay ningún problema, pero en el plano se va a señalar de que ese lindero no es un área en conflicto, no es un área en controversia y se va a linderar justamente conforme a lo que pretendido por la comunidad campesina. En caso que un colindante que no sea otra comunidad, no, ya hemos visto esto, entonces, este es más o menos lo que pasa con el tema de los colindantes inscritos. Nos vamos al punto 6 o 7 en campo, ¿no? Al hito número 7 y aparece otro propietario inscrito, ¿no? Un propietario colindante, con título inscrito, con título de propiedad inscrito en registros públicos. Entonces, lo primero que va a hacer la Brigada de Trabajo Supervisado del Gobierno Regional es pedir que lleguen a un acuerdo, ¿no? Llegar a lo que se llama una conciliación, de que dónde se define el lindero, más a la derecha, más a la izquierda, o definir el lindero un poco para la derecha, un poco a la izquierda, y estén de acuerdo, en este caso, los representantes de la comunidad, y estén de acuerdo el propietario privado. Para lo cual, para llegar a esta conciliación, primero, la comunidad campesina o los representantes de la comunidad tienen que tener la autorización de la asamblea comunal, de darle las facultades de poder suscribir y firmar acuerdos de conciliación con los propietarios privados o con otras comunidades. Entonces, ese requisito es esencial para poder trazar las actas de colindancia. Tiene que tener la facultad de poder otorgar digamos, facultad de poder suscribir estas actas de colindancia y definir el lindero final. Al igual que el propietario privado, no puede ser el hermano, el tío, tiene que ser el propietario privado o alguien a quien le otorgue el poder necesario. Entonces, necesariamente la conciliación tiene que haber la aprobación de los 2/3 de la Asamblea Comunal para aprobar esta conciliación. Si hay conciliación, se va a trazar el plato, la línea del tramo y no hay conflicto, no va a haber área en controversia. Pero si no hay conciliación, si no hay acuerdo, necesariamente se va a definir esa área como área en controversia y se irá al Poder Judicial. Entonces, necesariamente se tiene la brigada de trabajo supervisado, el equipo de trabajo supervisado tiene que realizar esta actividad a fin de llegar justamente a definir los linderos exactos del predio o dejar justamente estas áreas en controversia para que se puedan de alguna manera solucionar a nivel judicial. ¿Cuánto durará el proceso judicial? No lo sabemos, ya eso depende del Poder Judicial. Muy bien. Efectuar la diligencia de conciliación, el ente formalizador rural del gobierno regional elaborará el plano en conjunto del territorio donde se indica la línea, esa área en controversia está definida cuando no hay acuerdo. Y cuando hay acuerdo entre el propietario y los representantes de la comunidad, se traza la línea sin ningún problema, ya no es área en controversia. Entonces, son los dos casos con respecto al tema de propietarios privados. Y hemos dicho que aquellos que no son propietarios con una escritura pública, pero que no esté inscrito en registros públicos, se traza el lindero por donde indica la comunidad. Y ahí, al revés, el propietario con escritura pública tendrá que ir a un proceso judicial para fin de que se le reconozca su derecho. Únicamente en el caso que no hubieran áreas en controversia, el ente formación rural de oficio remitirá al juzgado respectivo expediente de levantamiento del plano en conjunto para que éste se pronuncie sobre dichas áreas. Entonces, este remisión, de alguna manera, lo que busca es de que se resuelva el tema de las áreas en controversia. Entonces, es importante ver de que esta es ya una proactividad que tiene que hacer el equipo técnico del gobierno regional, pero en muchos casos esas áreas en controversia aún quedan así, ¿no? Definidas y no se han incorporado dentro del territorio de las comunidades campesinas. Pues hay muchos casos de este tipo que aún quedan y dentro del catastro está establecido como áreas en controversia que aún no han tenido una decisión judicial, porque es un tema de medios probatorios que se presenten dentro del procedimiento a nivel judicial, ¿no? Ahora, dentro de la ley, del texto de la ley 24657, se ha establecido un procedimiento célere para solucionar estos temas de las áreas en controversia, ¿no? Plazos muy cortos, ¿no? Establecidos de un juzgado y un tribunal que resuelve prácticamente en 60 días, en 90 días resuelve todo el caso, pero sabemos que no funciona así los juzgados, ¿no? En este caso el Poder Judicial. Hay procesos que llevan mucho tiempo, ¿no? Años, 10, 15 años respecto. Entonces, prácticamente fue una buena intención dentro del texto de la ley, ¿no? De respetar estos plazos céleres, pero lamentablemente no se condice con la realidad, ¿no? Dentro de los 15 días de recibido el expediente, el juzgado notificará en forma personal a la comunidad campesina y al colindante o colindantes para que en el plazo máximo de 30 días
más el término de distancia, expresen los convenientes a su derecho. Vencido este plazo, el juzgado sin más trámite que el estudio de las pruebas presentadas dictará sentencia en el plazo de 10 días. Es un tema, bueno, un plazo muy célere, pero en la realidad, de alguna manera, a veces no se condice con los plazos que establece el Poder Judicial, etcétera, los temas de vacaciones, etcétera, ¿no? Eso hay que tener presente siempre en esta clase de procedimientos. Muy bien. Ahora, hemos visto el tema de que el colindante es un propietario inscrito o un propietario no inscrito, pero también hay casos donde el colindante puede ser otra comunidad campesina y que esté inscrita en el registro de la propiedad. Entonces nos vamos al lindero número 10. Estamos linderando, llegamos al lindero número 10 y aparece una comunidad campesina inscrita en registros públicos, ¿no? Entonces, en estos casos, cuando ya hay una comunidad que ha accedido al registro su derecho de propiedad, se va a respetar el lindero de esta comunidad inscrita. Ya no va a haber área en controversia. No hay área en controversia. De frente se lindera este territorio conforme a la colindancia establecido en el registro de la propiedad. Ya no se deja dudas de una conciliación, nada. Posiblemente podría presentarse un tema de arbitraje, ir a un arbitraje sobre esta área. Sí, podría solicitar digamos, la comunidad campesina que se viene afectada podría solicitar un arbitraje que se ha resuelto en muchos casos. Comunidades campesinas han ido mucho al tema de arbitraje, no solamente al tema con otras comunidades, sino con propietarios privados y han ganado en el tema de arbitraje. Pero ya eso depende, digamos, de la asamblea comunal, dos tercios, que defina justamente ese accionar, si va a ir a un arbitraje para poder recuperar supuestamente los terrenos que han sido otorgados en propiedad a otra comunidad campesina. Entonces, en el caso de superposición o en este caso de colindancias que afecten terrenos de otra comunidad campesina inscrita, ahí ya no se aplica el tema de dejar esas áreas como áreas en controversia. De frente, ahí se respeta el lindero inscrito, que aparece inscrito en la comunidad, de alguna manera que ya tiene su derecho de propiedad inscrito en el registro de predios. Muy bien. Ahora, va a haber casos donde al interior del lindero de la comunidad campesina hay predios de propiedad, ¿no? Predios de propiedad de terceros, que podrían de alguna manera afectar el tema de la titularidad total. Entonces es importante pues que se ubiquen estos propietarios y que se hagan de alguna manera, trate de llegar a acuerdos o conciliación, excluirlos o de alguna manera definir las áreas en controversia para que el plano en conjunto esté completo, de que no exista ya ninguna contradicción o alguna oposición con respecto a su inscripción, porque de no hacerlo va a haber muchas oposiciones al respecto de este plano y no se va a poder inscribir. Entonces tenemos que tener de alguna manera las herramientas necesarias para poder determinar al interior de este terreno comunal que se pretende inscribir justamente todos los elementos técnicos y legales para poder definir este plano en conjunto. Entonces, cuando se trate de predios ubicados dentro del territorio de propiedad de la comunidad campesina, la declaración del derecho de propiedad se hará por el juez competente, es decir, necesariamente tenemos que someterlos a tema judicial. Y estos son los casos que a veces la pregunta que generan, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo una escritura pública de hace 100 años atrás de mis bisabuelos y encima inscribió una comunidad campesina? Bueno, acá está la salida, ¿no? Tenemos que ir al Poder Judicial a pedir justamente que se reconozca nuestro derecho, ¿no? Como parte, digamos, de este tema de saneamiento de la propiedad, como parte de este procedimiento. Muy bien. Entonces, cuando se trate de controversia por colindancias con terceros, las solicitudes de títulos supletorios o perfeccionamiento de títulos, así como las demandas del linde de predio rústico, no serán admitidas a trámites por el juez. Este es el caso donde cuando se está haciendo el deslinde y titulación del punto uno, estamos en el punto 10, 11, 12, 13, aparecen casos donde personas al interior de este terreno comunal que se pretende inscribir, aparecen solicitudes de títulos supletorios, procesos de alguna manera judicial de deslinde o otros procedimientos de carácter administrativo judicial. Necesariamente, pues, estos procedimientos no deben ser admitidos, deben ser suspendidos y el juez competente no debe darle trámite a estos procedimientos debido a que se está realizando un proceso de deslinde y titulación. Ahora, eso es en la teoría. En la práctica puede ocurrir casos donde ya estos procesos de alguna manera de mejor derecho, prescripción u otros procedimientos, prácticamente el juez lo ampare y continúe por el tema de autonomía del Poder Judicial.
Entonces, hay que tener en cuenta de que esto no necesariamente limita a la persona en presentar pues su demanda ante el Poder Judicial estando en pleno proceso de lid y titulación. Eso ya dependerá del juez si acepta o no el pedido y si aplica esta norma, porque por encima está el tema de la protección de los derechos y sobre todo el tema de, pues, de poder comparecer ante un juez para solicitar un derecho, ¿no? Entonces, todos estos casos necesariamente tendrán que ser inadmisibles en vía administrativa, sí que lo puede controlar el gobierno regional, ¿no? Porque es parte del procedimiento de formalización, en el tema de algún procedimiento de formalización que se dé al interior, dentro del territorio de la comunidad que se pretende inscribir. Pero ahí también en el caso de serlo, se declara del plano inadmisible la demanda sin perjuicio de que el interesado haga valer su derecho de acuerdo al procedimiento establecido en el presente ley. Es decir, casos donde no estén de acuerdo con este procedimiento que se está realizando por el representante del gobierno regional también pueden ser sometidos a un proceso judicial, como una acción de amparo, una acción cautelar. Ya eso depende justamente del perjudicado, del propietario perjudicado. Hay diferentes acciones que puede ejecutar y eso ya tendrá que hacerlo ya en la vía judicial en forma autónoma, en forma independiente. Muy bien. Entonces, todo este proceso de linderación desde el punto uno hasta el punto 50, digamos, punto por punto, ir linderando, ir también poniendo el hito, poniendo el punto de control geodésico, ¿no? El tema del punto del WGS 84 y elaborando el plano, va a conllevar todo un trabajo técnico. Es decir, una cosa es levantar los puntos y después va a haber ya una parte de la edición, porque toda esa información técnica tiene que pasar al tema de la edición. Un editor va a elaborar el plano final, el plano de alguna manera que represente el plano en conjunto, porque de alguna manera ese plano es el que va a servir de base para la inscripción registral. Eso no es automático. El levantamiento es un tema y otra cosa es ya la edición para elaborar el plano final, porque elaborar el plano también se necesita elaborar la memoria descriptiva. Entonces tiene que hacerse en mérito a los puntos que estén en el plano. Entonces, tenemos ahí una parte técnica que necesariamente se tiene que elaborar y coordinar justamente con el equipo del gobierno regional y sobre todo, pues, tener las precisiones del caso, de complementarla con información posterior. Por ejemplo, puede ser de que posteriormente a este tema del linderamiento nos informen de que COFOPRI, por ejemplo, está formalizando posesiones informales al interior. Entonces, como es su competencia, prácticamente esas áreas deberían ser excluidas. O en todo caso, el Ministerio de Cultura nos dice que hay zonas arqueológicas, también tendrían que ser excluidas. O la SBN, que hay predios que pertenecen al Estado y que deben ser excluidas dentro de este plano en conjunto. Entonces, todas estas precisiones o representaciones son parte del proceso de lo que es las coordinaciones que se hacen con las instituciones. Entonces, todas las instituciones públicas tienen que proporcionar información, no solamente la del visor, sino proporcionarla a través de oficios que se envíen a las entidades especializadas y sobre todo para que ellos brinden la información necesaria para poder incorporar esa información en el plano en conjunto final. Este plano en conjunto que va a ser el que da mérito a la inscripción en sí, ¿no? Entonces, terminada la parte técnica, el editor termina de editar el plano, elabora la memoria, el plano y el abogado revisa el tema de las actas de colindancia que estén completas, firmadas, con los poderes necesarios. Entonces, hay una evaluación técnico-legal de que todo esté correcto. Porque si faltara pues algún elemento que podría declarar la nulidad del procedimiento, entonces tiene que haber un control de calidad de toda la información que se está presentando, ¿no? Para poder llegar justamente a concluir este proceso de deslinde y titulación. Entonces, al final del proceso, y si ya está elaborada toda la información técnica y legal, en la formación técnica, el plano en conjunto del territorio comunal definitivo, ya con todas las exclusiones, la memoria descriptiva, ¿no? Y las actas de colindancia validadas, perfeccionadas y verificadas que todas estén correctas, tenemos los tres elementos básicos para presentarlos como si fuera un solo título, es decir, el uno, el 2 y el 3 es en realidad la representación del título de propiedad de la comunidad campesina. Cuando a veces dicen, ¿cuál es el título de la comunidad? Son estos tres elementos. El título se parte en tres: actas de colindancia, memoria descriptiva y plano en conjunto. Esos tres elementos hacen o generan el título de propiedad de la comunidad campesina. Entonces, el ente formalizador
va a elaborar a través de su abogado un oficio dirigido ¿dónde? Al registro de la propiedad, adjuntando todos estos documentos, actas de colindancia, memorias descriptivas, plano en conjunto, ¿no? Del territorio de la comunidad, elaborando expedientes administrativos, cuatro expedientes que se van a presentar al registro de predios, ¿no? Cuatro expedientes, dos expedientes al registro, donde se va a hacer la calificación registral y una vez concluido se va a emitir la partida registral de inscripción de la comunidad campesina y del área en conjunto, que es, digamos, 15.000 hectáreas. Ya, ahí está. Se saca la copia compendiosa, se saca una copia y se pone en el expediente número 2. Y el número 3 y 4 también se sacan unas copias para que sean entregados a la comunidad campesina y el otro vaya a archivo, ¿no? Entonces, estos cuatro expedientes necesariamente tienen que ser confeccionados con respecto a estos documentos, ¿no? En original, para poder presentarlos al registro de la propiedad. Entonces, de los cuatro expedientes originales que se elaboran, dos expedientes se van al registro para el tema de la calificación registral más el oficio. El acto de remisión será publicado en el diario encargado de los anuncios judiciales y en el diario oficial del peruano. Generalmente es en el diario oficial el peruano, que da el tema de publicidad con respecto a la inscripción del tema del derecho de propiedad de esta comunidad campesina. Es decir, acá va a haber una suerte de presentación de la documentación, estas actas de colindancia, memoria descriptiva y plano en conjunto, donde el registrador va a hacer una evaluación y aparte de lo levantado por el técnico del gobierno regional, va a tener que hacer su propia evaluación técnica, va a ir al área de catastro a determinar directamente si no existe otras superposiciones que podrían ser. Por eso es importante mencionar de que antes de mandar el plano en conjunto para acelerar un poco el tema de calidad, es de que se pida previamente el informe catastral para saber exactamente que se encuentren sorpresas con respecto al tema del área que se va a formalizar, al área que se va a adjudicar por parte de la comunidad campesina, ¿no? Y poder subsanarlo previamente antes de la presentación del plano final. Porque si se encuentra una propiedad que no está o parte de una comunidad campesina o nativa que ya está inscrita y que se superpone sobre esta área, va a tenerse que excluir y nuevamente elaborar los planos, nuevamente elaborar las memorias descriptivas y también las actas de colindancia. Entonces, vemos de que es muy importante hacer un control de calidad previo para evitar justamente no continuar con este procedimiento de formalización. Muy bien, entonces, terminada la calificación registral, el registrador, el área que van a hacer, se va a realizar la inscripción, es una área sin antecedentes registrales, se va a inmatricular estas áreas a favor de, en este caso, de la comunidad campesina solicitante, ¿no? De el área que está pretendiendo conforme al plano en conjunto del territorio de la comunidad y se va a inscribir en registros y se va a generar una partida registral que va a ser de alguna manera comunicada al gobierno regional. Esta partida, este compendioso, esta copia literal va a ser en copia anexada a los otros expedientes para posteriormente, una vez inscrito el derecho de propiedad de la comunidad campesina, este va a ser comunicado al presidente, al representante de la comunidad para que tome conocimiento que se ha concluido con el procedimiento de deslinde y titulación de la comunidad campesina. Y a partir de ahí se termina el tercer elemento con la partida registral de propiedad. Entonces, son tres elementos básicos, ¿no? Reconocimiento administrativo por parte del gobierno regional, partida registral de personas jurídicas y partida registral del registro de predios del área que es propietaria la comunidad campesina, ¿no? Ahí tenemos los tres elementos básicos establecidos como áreas de propiedad de la comunidad campesina que a partir de la inscripción ya puede disponer, ¿no? Puede hacer todos los actos relacionados con estos derechos de propiedad sobre el tema de la comunidad campesina. Muy bien. Ok, señores, hasta acá hemos terminado de forma muy sucinta el tema de las comunidades campesinas y dejamos ahora a la ronda de preguntas. Por favor, levante la mano si tienen alguna pregunta o duda con respecto al tema desarrollado. Muy bien, Vicente, buenas noches. Buenas noches, doctor. Mm, Buenas Gusto noches, Vicente. saludarle desde Huancayo, Junín. Muchas Eh, gracias, Vicente. Sí, Relacionado
el territorio de la comunidad, eh, normalmente la comunidad, hay una comunidad que está ubicado que inicialmente abarcaba un territorio grande, pero después dentro de eso se ha creado otra comunidad y asimismo se ha creado centros poblados. Dentro de esto también se ha creado una unidades urbanas. Entonces se ha detectado de que no se ha hecho la regularización correspondiente a los que están poblando en la zona urbana. Entonces la comunidad abarca toda la zona urbana, todos son propiedades ya de los comuneros. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento a tomar en este momento para poder determinar realmente lo terreno que corresponde a la comunidad, teniendo en consideración que dentro de la comunidad tiene territorios relacionados a centros educativos, campos deportivos y asimismo local comunal, igualmente también cementerio y iglesia también. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento para establecer? Porque considero que para cada terreno destinado de la comunidad para diferentes órganos en este sentido, tenía que determinar, ese es mi criterio. ¿Cuál sería desde su punto de vista, doctor? Gracias. Muy bien. Ok, Vicente. Entonces, el primer caso que me estás presentando es de una comunidad campesina que se encuentra inscrita, digamos, en Junín, ¿no? Se encuentra inscrita Sí, y tiene, digamos, 50.000 hectáreas, ¿no? Y dentro de este sí, terreno que se encuentra inscrito en registros públicos, digamos, del año 1970, dentro de ahí hay centros poblados, ¿no? Hay centros poblados, el primer caso, los centros poblados, ¿no? Todo lo que son asentamientos humanos o centros poblados. sí, La ley de formalización de la propiedad, la última que se ha expedido, indica de que estos centros poblados pueden solicitar, los representantes de los centros poblados o asentamientos, pueden solicitar al ente formalizador, que puede ser la municipalidad distrital, la provincial o COFOPRI, la formalización de sus terrenos en forma gratuita, para lo cual realizará un procedimiento que se llama desmembración de terreno comunal, para lo cual el ente formalizador solicita que estas personas tengan posesión antes del 31 de diciembre del 2015 como fecha límite para su formalización. Si estas personas, estos centros poblados, estas poseedores acreditan esa antigüedad, el ente formalizado podría realizar este proceso de desmembración de terreno comunal, independizar de la comunidad y posteriormente titularlo a cada uno de los predios, ya sean los predios urbanos, los lotes de vivienda, los equipamientos a nombre de las entidades, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, al Ministerio del Interior, a cada una de las entidades porque está dentro del marco de formalización de centros poblados y asentamientos humanos. Es una modalidad. En el otro caso que me planteas, de que dentro de este territorio de las 150 a 50.000 hectáreas de la comunidad se encuentran asociaciones y cooperativas de vivienda, asociaciones de vivienda, en ese caso, ellos podían solicitar su regularización a través de la transferencia de estos territorios en forma onerosa o gratuita, para lo cual tendrán que solicitar a la comunidad campesina que en asamblea comunal decidan si están dispuestos a ceder gratuitamente o en forma o a vender esas áreas para que las asociaciones y cooperativas puedan adquirir la propiedad de estos terrenos y una vez adquiridos poder realizar su proceso de habilitación urbana. Realizado el proceso de habilitación urbana ante la municipalidad, el presidente de esta asociación de vivienda o cooperativa de vivienda podrá otorgar los títulos de propiedad a través de escrituras públicas y llevarlo al registro de predios para su inscripción. Y ahí al final, cada uno de los asociados de estas asociaciones o cooperativas de vivienda podrá obtener su título de propiedad debidamente inscrito en el registro de predios. Así funciona el tema de la ocupación con respecto a bienes, en este caso de ocupaciones informales o lo que son
habilitaciones urbanas o asociaciones y cooperativas de vivienda. ¿Correcto? Muy bien. Ok. Sí, Sí. doctor. Asimismo, también dentro de la comunidad que se crió en 1928, eh, y hay pobladores que de esas épocas inclusive poseen hasta la fecha por transferencia hereditaria, por testamento que se han dado como propiedad privada. Entonces, es una característica de esta comunidad de que realmente el terreno comunal así establecido, digamos, es un 30%, pero la mayor promedio de la diferencia, que es 70%, corresponden a propiedades privadas que son de los mismos comuneros, donde que tienen documento de compra y venta, tienen documento por herencia que han dejado, donde que la comunidad realmente no posee, sino los comuneros. Ujú. Entonces, Correcto. con la nueva ley, bueno, para formalizar eso, hemos visto de que no tienen título de propiedad inscrito en registros públicos. Entonces, esa es la característica que se tiene esta comunidad. Entonces, cuando se quiere formalizar, ¿cuál sería el procedimiento? Considero que tendría que regularizar toda esta situación los actuales dueños, porque las anteriores daban pues por herencia a sus hijos. Ujú. Correcto. En este caso, Vicente, los actuales propietarios poseedores tienen que realizar su trámite de saneamiento, de formalización, para lo cual tendrá que solicitar igualmente a la comunidad campesina que les ceda esos terrenos ya en forma gratuita o onerosa, para que en asamblea comunal puedan aceptar o aprobar el tema de la transferencia de esos terrenos, más aún que son propietarios ancestrales que tienen documentos de propiedad muy antiguos. Entonces ya eso depende de la voluntad de la comunidad campesina, pero todo pedido se somete a la asamblea comunal, quien decide la suerte de cada uno de ellos, ¿correcto? Ya es un tema al interior de la organización comunal. Muy bien, ok, muchas, Claro, doctor. Entonces, muchas gracias. finalmente, y entonces si yo, por ejemplo, tengo mi terreno ahí, entonces yo solicito al actual presidente Presidente, de la directiva así, comunal a fin de que me lo haga, independiente. para titularme, Así tendría que es, hacer mi plano y luego eso por Asamblea General comunal. me aprueba a fin de que haga el desmembramiento. Por ese Sí, sistema se tendría que formalizar para inscribir yo en registros públicos. así es, perfecto. Por ahí está el trámite. Muy bien. Bien, Gracias, Vicente. gracias, gracias, doctor, muy amable. Gracias. Walter, por favor. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Buenas noches. Señor doctor, estaba atento a su exposición brillante e interesante. El referente en esa línea, doctor, dice que las comunidades campesinas se creó con la ley base, ¿no? Que es la ley 24656, ¿no? Y la ley del INDE de titulación, que es la ley 24657. Establece, doctor, que las tierras comunales son inembargables, imprescriptibles, inalienables, dice, protegiendo su autonomía, organización. Sin embargo, la última ley reciente, la 32293, que ha generado para algunos controversia, dice que al solicitar la expropiación o titulación de tierras comunales a terceros. Lo que dice el caballero también en esa línea dice que las comunidades campesinas se pueden disolver, o sea, para este caso esas tierras que le pertenecen a todos los comuneros y por obviamente por asamblea, para que se independicen, tengan esa independización y que cada comunero pueda transferir, arrendar o enajenar su predio. ¿Es válido eso, doctor? Claro, es válido dentro de la competencia de la voluntad de las comunidades campesinas. Si está establecido en sus estatutos esa precisión que los miembros de la comunidad, los comuneros activos, pueden solicitar a la comunidad pues la independización o parte material del terreno de la comunidad, la asamblea comunal es la que tendrá que decidir con mayoría de 2/3 para que se pueda independizar ese predio y pueda tener autonomía.
Ya. Pues Pero en sí, esos casos se claro, han dado a nivel nacional. Como te digo, este claro, tema de la comunidad de Asia es uno de los ejemplos prácticos donde la propia comunidad ha repartido a muchos de sus comuneros áreas o terrenos y se han independizado. Y posteriormente ellos han vendido a terceros. Y así a claro. nivel nacional hay ejemplos. Claro, y así, doctor, entonces, al generar autonomía, al independizarse, ellos pueden obviamente inscribir a registros públicos. Claro, al momento de independizarse se hace todo el trámite para la independización, adquieren una inscripción registral, pero Sí, ese predio ya no deja de ser comunal, se convierte en propiedad privada. propiedad Ya esa privada. persona ya no es ese terreno ya no es comunal, se convierte en propiedad privada y consecuencia puede realizar compras, venta, hipoteca, gravámenes, todo sobre Eso ese con la terreno. modificación de la última ley, ¿no, doctor? Porque la anterior ley No, no eso siempre permitía. está, eso siempre ¿Siempre ha estado está? a partir de la Constitución del 93. Ya. La otra es solamente para desmembración de terrenos comunales, para el tema de COFOPRI, para el tema de las municipalidades. Esa ley que me nombraste. Sí, ya, Correcto. ya, doctor. Así claro, muy Perfecto. amable. Gracias, Muchas doctor. gracias. Perfecto. Gonzalo, sigue. Gonzalo, Mateo. Gonzalo, Gonzalo. Doctor, ¿me escucha? Sí, Gonzalo, te escucho. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Doctor, eh, tengo un procedimiento de una comunidad campesina que ha sido reconocida con una resolución, pero no tiene unidad territorial, es decir, no tiene un plano reconocido, y han iniciado su proceso de deslinde y titulación. Ahora, ellos han presentado un croquis, un plano simple, y que resulta que dentro de ese plano hay unos posesionarios eh, particulares que vienen desde la época virreinal, esto a través de unas testamenterías y que están en posesión libre, continua y pacífica en todo un terreno donde en esa época el juez de tierra de aquel entonces les otorgó un plano a mano alzada, ya y con su memoria descriptiva, y también hay un título supletorio. Entonces, en este proceso de deslinde que está llevando esta comunidad, este grupo campesino o posicionarios han presentado a la Direfor para que sea excluido, ¿no? Sean excluidos puesto que no son comuneros, tienen documentos que acreditan la posesión, tienen un polígono debidamente de aquel entonces, del juez de agrimensura, de aquel entonces. Eh, Doctor, la pregunta es, eh, ¿mediante qué procedimiento se puede lograr la exclusión? Que, porque esta comunidad que está haciendo su proceso de deslinde le informa al gobierno regional de que ellos están en posesión de todo el terreno, y cosa que es mentira, ¿no? Este grupo campesino está en libre posesión continua y pacífica. Entonces, se ha presentado un expediente a la Direfor, ¿ya? Donde se le está haciendo de conocimiento a los profesionales de la Direfor de que este grupo privado, particulares, posesionarios, producto de las testamenterías que datan de la época virreinal y que no son comuneros, le están pidiendo al gobierno regional, ellos que no se oponen al proceso de deslinde y titulación de esta comunidad, pero les pide al gobierno regional que lo excluyan de ese proceso, porque ellos, con toda la documentación que tienen, van a iniciar su proceso de saneamiento físico legal por la vía judicial o por la vía de la Direfor. Entonces, Correcto. doctor, entonces, doctor, eh, aquí la pregunta es, ¿procederá la exclusión con toda esta documentación que tienen ellos o Claro. toda vez que esta comunidad no tiene territorio, no tiene unidad territorial en su resolución?
no figura ni siquiera posesionarios de 1 hectárea, 10 hectáreas o 1000 hectáreas o 50.000 hectáreas en la resolución. Muy diferente que otras comunidades que están cerca. He revisado sus resoluciones y ahí sí aparece la comunidad campesina tal con 10.000 hectáreas, la comunidad campesina tal con 2.700 hectáreas, pero esta comunidad no aparece con unidad territorial, no aparece con ni colindancias, solamente se ha creado la comunidad y sin territorio. Usted, quiero que me oriente Claro. si el proceso de exclusión va con los documentos que estamos presentando o o cuál sería el correcto procedimiento, doctor. A ver, en principio, esta resolución de reconocimiento, ¿de qué año es, ah? Del año 2004. Ya, entonces volvemos acá. A ver, vamos por partes, vamos a reconocimiento 2004, ¿no? Sí, justo Acá. acá tengo el expediente que Sí, hemos no te presentado al... preocupes. No, algo genérico nomás, disculpa, porque estamos con el tiempo. Mira, cuando Dígame. hablan del tema del reconocimiento, hablan de que hay necesariamente un croquis del territorio de la comunidad campesina. Se presenta como documento. Entonces, en el expediente administrativo origen del 2004 debe haber ese croquis donde está establecido. Y más aún, después en el mismo procedimiento que hemos visto, que hemos realizado, hay etapas que es el tema de la obtención de la constancia de posesión ha otorgado por el mismo gobierno regional, es decir, el 2004 el propio gobierno regional le ha otorgado una constancia de posesión. Y hay un informe de verificación en campo donde ha establecido los linderos. Es decir, hay varios documentos que tienen que ser analizados. Si no existieran en el expediente administrativo estos documentos, entonces acá hay una nulidad. Si, bueno, 2004, bueno, ya pasó el plazo para nulidad de oficio y judicial. Tendría que Sí, hacerse en la... no hay ningún documento, doctor. Por eso, Yo he estado entonces, revisando en la resolución muy bien. y todo lo envía, para el proceso de deslinde y titulación. Ahí Por se, eso, a ver, maestro, escúchame, ya, doctor, acá vamos a ya, aplicar, la resolución. Doctor, acá lo tengo a la mano. La ya, resolución directoral es del ujú, 7 de abril del 2003. ya, por eso te digo, Ya, si hay una resolución directoral donde reconocen a la comunidad, se supone que esta resolución tiene un expediente administrativo, ¿correcto? Y tú me dices, lo has pedido y no hay, ¿correcto? ¿Sí? ¿Me sigues la idea? sí, Ya, muy bien. ya. Si no hay, Así es. lo siguiente que tienes que hacer es pedir la reconstrucción, que el órgano especializado en el tema de reconocimiento realice la reconstrucción del expediente administrativo que es básico para efecto de continuar con el proceso de línea y titulación. Entonces, ellos tendrán que hacer todo lo necesario para generar un nuevo expediente administrativo donde esté la constancia de posesión, la inspección ocular, el tema del croquis y te den un expediente completo, porque tú no puedes resolver o no puedes continuar el procedimiento si ves que un expediente se ha extraviado o no se encuentra. Entonces, hay un procedimiento previo que está en la ley de procedimientos administrativos. Entonces, se tiene que respetar esa acción. No puedes continuar con un Ya. procedimiento de formalización si no está completo el expediente. Y como son etapas que se tienen que cumplir, necesariamente tendrías tú como órgano o ente que va a formalizar, pedir todos los elementos necesarios, en este caso la reconstrucción de este expediente de reconocimiento, para poder de alguna manera, con esos documentos, recién tener certeza cuál es la ocupación física que tenía. Falta que de alguna manera la ocupación sea menor al área que están solicitando, sí, al momento de la reconstrucción, pero ese dato te lo va a dar el equipo técnico que ha realizado el reconocimiento. Ya, justo a eso, doctor, esta comunidad presentó un plano y fue observado por la Direfor, porque ya se superponía en otra comunidad que ya estaba registrada. Han seguido bajándose, como se dice, de área, porque ya no tenían otra forma de representar su ocupación. Ahora, el asesoramiento que estoy brindando es al grupo de posesionarios que provienen de las testamenterías de la época virreinal que están ocupando libre y pacífica una área de terreno y en donde Sí, hemos presentado un expediente al gobierno regional pidiéndole que se le excluya de ese proceso de deslinde y titulación que está llevando esta comunidad. está bien el pedido que has hecho, la exclusión, y eso tendrías que pedirlo en mérito al artículo
al artículo A del artículo 2, los predios de propiedad de terceros amparados en títulos anteriores al 18 de enero de 2020 que se encuentren conducidos directamente por su... Ahí estás en esa sección. Esa es la que tienes que presentar. Correcto, sustentar. Correcto, correcto, Perfecto. correcto, Ok. correcto, correcto. Le Gracias. agradezco, doctor. Cuídate, chao. Gracias. Bien, correcto. Listo. ¿Quién sigue, por favor? ¿David? ¿David? David Tejada, buenas noches. ¿No está David? Ya, David, buenas noches. Doctor, una consulta breve, aunque no sea el tema del día de hoy. Sí, dime, David. Tengo un caso que me han observado sobre estoy haciendo una independización de un terreno catastrado en zona catastrada con registros públicos del terreno matriz y me han observado el que haga una evaluación agrológica, ¿no? El ingeniero que me lo está haciendo el estudio o presentando el expediente me dijo que no corresponde. Y ahora es que no, es que con la nueva ley 31.145 en provincias, todavía no hay casos similares que hayan hecho ese deslinde. Entonces, el ingeniero de la región o de agricultura nos dicen que necesita siempre eso, ¿no? Y no sé cómo podríamos, el ingeniero no sabe cómo sustentar, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento legal o, o el conducto regular, ¿no? ¿Cómo sería una manera correcta de responder bajo una carta o Eh, solamente No, en a ver, si este predio que vas a independizar se supone que ya está inscrito, ¿no? No es para titular, ¿no? No, ya está inscrito el Claro, 2005, 2005, tú solamente solicitas el tema de, vas a independizarlo, ¿no? sí, independizarlo. Pues te vas a servicios no exclusivos, ¿no? Para el tema de modificación de física de predios. Ahí no te Sí, el pide, trámite ya está hecho y ya me respondieron, ya no, me dicen que apela, sí, te ha respondido, por eso, y si ya te respondió, en este caso, el funcionario del gobierno regional, lo que tienes que hacer es apelar de, de ese oficio. Es una apelación porque dentro de los servicios no exclusivos no te pide el estudio agrológico, solamente te pide el estudio agrológico cuando estás en formalización, cuando no tienes título. Ahí sí te pide el estudio agrológico. Pero si ya está titulado, ellos no pueden ponerte ninguna limitación. Ellos tienen que entregarte los certificados de información catastral porque no hay ninguna limitante. doctor, el detalle que ya le hemos dicho así, ¿no? Entonces, inclusive a su superior, a su supervisor, a su jefe, le dijimos eso, y nos dice, entonces, preséntenlo nomás, díganlo que por mi responsabilidad lo van a, si lo rechazan en Lima, lo rechazarán, porque ellos me dicen, no, yo te voy a aceptar, tal vez en Lima te van a rechazar. Y otro ingeniero no le ha rechazado a mi colindante el mismo tema, y también le hemos hecho presente eso, y nos dice que no se han dado cuenta, que tal cosa, No, entonces lo van a no hay rechazar en ninguna Lima, ¿no? limitante. Te tienen que dar los certificados de la subdivisión que vas a hacer, la independización. No hay problema. Que te den bajo tu responsabilidad normal y después lo presentas al registro. El registro no te va a observar de eso. Y Normal. doctor, ¿es cierto que lo tienen que enviar siempre a Lima? ¿En Lima lo van a aprobar también? No, lo que pasa es que el gobierno regional sube la información que tú le mandas, lo subdivide el predio y manda la información para que integre al sistema, al SCR. Lima lo valida, verifica que los linderos concuerden del levantamiento, porque eso lo has hecho con un verificador catastral, ¿correcto? Correcto. Lima lo verifica, el técnico de Lima lo verifica que todo está correcto la parte técnica y con eso ya te pide los certificados. Genera la independización, no hay ningún problema. Pero eso es inmediato, eso es rápido, no demora mucho tiempo. ¿Ya? Muy bien. Para terminar, doctor, ahora, por ejemplo, al apelar bajo un oficio, sería una carga. ¿Cómo sería Por eso? eso, es una apelación, es un recurso impugnatorio ante la vía administrativa. Por eso, de todas maneras, vas a tener que sustentarlo, ese documento. De todas maneras, ¿sabes qué? A mi correo, mándame la observación que tienes y más o menos ya yo te guío ahí para orientarte. No hay problema. ¿Ya? Ok, perfecto. Gracias, ¿Y David. cuándo Hugo, por está, favor. doctor? Gracias. Ya. Ok. Hugo, Doctor, buenas noches. buenas noches, Hugo.
Doctor, quiero hacerle la consulta igual a los colegas que me anteceden. Tengo un caso en que mi abuelo tiene una propiedad privada dentro de una comunidad campesina de San Pedro Paria, allá en el departamento de provincia de Junín. Entonces, yo tengo entendido que hay varios propietarios privados, pero como yo lo he escuchado, usted dice, no, mediante la asamblea deben aprobar la mayoría para ceder a los propietarios privados su propiedad, ¿no? Pero, ¿cuál sería el procedimiento si no sucede eso? Porque me parece que algunos de los propietarios privados han realizado, ¿no? Han solicitado que les cede su propiedad, ¿no? Entonces, yo realmente quiero saber cuál sería el proceso a seguir si la comunidad, ¿no?, a través de su asamblea no cede dar o conceder la propiedad privada que tiene Sí, desde los años 32, 27, ujú. 26, doctor. Correcto, Hugo. Muy buena pregunta. Por eso te digo, el primer, digamos, la primera acción que se tiene que hacer, primero, el primer compromiso es hacerlo, digamos, por el tema del acuerdo, de la conciliación, ¿no? Y este acuerdo, de alguna manera, es pedirle a la comunidad que regularice esa propiedad que es muy antigua, de que ustedes han estado en posesión de esos terrenos, son propietarios registrales, etcétera, ¿no? Las consideraciones o los fundamentos ustedes lo explican en la asamblea comunal o en el momento de presentar su solicitud. Pero como dices tú, si al final de eso la comunidad decide o la asamblea decide que no te va a dar esos terrenos, no te los va a vender ni te los va a donar, entonces la única alternativa que te queda en esos casos es irte a la vía judicial para que reconozcan tu derecho. Y el juez sí puede declarar en este caso y reconocer tu derecho, tu mejor derecho en este caso, y poder independizarse esos territorios o esas áreas de la comunidad campesina, pero tiene que haber una decisión judicial que define ese derecho. ¿Por qué? Porque justamente pues el tema del territorio comunal tiene pues aspectos muy especiales, ¿no? De protección, de digamos de que son derechos comunitarios y que pertenecen a la comunidad en su integridad. Esta es una excepcionalidad que en realidad, en su momento, pues tu bisabuelo, tu abuelo debieron haber formalizado y al no haber formalizado, no haber sacado el título, crean justamente estos conflictos. Pero como te digo, siempre hay que ir a la primera, coordinar con la comunidad y si la comunidad, la asamblea comunal, no está de acuerdo con esta independización, con esta transferencia de propiedad, automáticamente la otra vía que te queda es la vía judicial. No te queda otra. Iniciar una demanda de mejor derecho con respecto a los terrenos que tú quieras consolidar debido a los títulos ancestrales que tienes. ¿Correcto? Muy bien. Ok, bueno, creo que hemos llegado a la última pregunta. Bueno, señores, esto por mi parte, muchas gracias, les agradezco, los invito para el día de mañana para ver también el tema de comunidades nativas. También vamos a desarrollando la misma temática para ver todas las problemáticas y indicarles pues también pues de que estos temas, como ven, en la parte práctica hay muchas problemáticas asociadas al tema de comunidades campesinas y nativas, ¿no? Que en realidad se solucionan justamente primero con ciertos detalles de poder conocer a la comunidad campesina, ver si tienen esa voluntad de transferir y si no, necesariamente recurrir a la vía judicial, ¿no? Mientras no se establezca otras vías, ¿no? Posteriormente, el gobierno, en este caso el MIDAGRI, va a establecer nuevos procedimientos, ojalá que salga la próxima norma de nuevos procedimientos para regularización de estos casos, pero hasta la fecha no lo ha sacado, ¿no? A futuro creo que saldrán nuevas normas jurídicas que den solución más inmediata y administrativa a estos temas de propiedades privadas dentro de comunidades campesinas. Correcto. Por mi parte, muchas gracias, muy agradecido a todos y hasta el día de mañana. Muchas gracias.